Bienvenidos a este nuevo ciclo de contenido en Audiomentores, donde abordaremos una de las piezas más fundamentales de la literatura de denuncia y justicia, Yo acuso de Émile Zola. En este texto, Zola se enfrenta valientemente a las instituciones de su tiempo, acusando de corrupción, de encubrimiento y de injusticia. Una obra que fue escrita como una carta abierta al presidente de la República Francesa en 1898, pero que a través de sus palabras, desafía a todos los poderes establecidos para hacer frente a la verdad. Esta obra no solo revela el escándalo del caso Dreyfus, sino también el lado más oscuro de los prejuicios y de la lucha por la verdad en una sociedad marcada por la mentira y la corrupción. Si deseas seguir escuchando más contenido como este y apoyar la creación de más audiolibros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo estas lecturas poderosas. Vamos a empezar. Capítulo 1. El caso Dreyfus y la injusticia. La obra Yo acuso de Émile Zola comienza con un poderoso relato sobre el caso Dreyfus, el cual se convierte en el eje central de la denuncia del autor. En este primer capítulo, Zola introduce al lector en los detalles más importantes de este escandaloso juicio y la condena de un hombre inocente, el capitán Alfred Dreyfus, a quien se le acusó de traición sin ninguna base sólida de prueba. Zola no se limita a narrar los hechos, sino que también denuncia la corrupción política, judicial y militar que condujo a tan grave error, presentando un análisis profundo de los prejuicios que dominaron la sociedad de la época. La trama comienza contextualizando el clima de tensión política y social en Francia a finales del siglo XIX. En ese momento, el país estaba marcado por un fuerte nacionalismo y un creciente sentimiento de desconfianza hacia los judíos, lo que permitía que las autoridades se sintieran cómodas al señalar a personas como Dreyfus. Zola destaca cómo los sectores conservadores y antisemitas de la sociedad francesa buscaban a alguien a quien culpar de la pérdida de la guerra franco-prusiana y de las tensiones políticas internas, y encontraron en Dreyfus, un militar judío de origen alsaciano, el blanco perfecto. Dreyfus, un hombre de principios, había ascendido a la posición de capitán en el ejército francés, y con ello se ganó el respeto de sus compañeros por su inteligencia y su dedicación. Sin embargo, cuando un espionaje comenzó a ser descubierto dentro del ejército francés, se buscó rápidamente a un culpable. Las pruebas en su contra, aunque sumamente débiles e insuficientes, fueron manipuladas y tergiversadas para encajarlas en el relato oficial que apuntaba a Dreyfus como el traidor. El primer capítulo detalla cómo el ejército, al darse cuenta de que uno de sus propios miembros podía estar involucrado en un acto de traición, optó por encubrir el verdadero culpable. En lugar de investigar el verdadero espionaje, el ejército decidió crear un chivo expiatorio, Dreyfus. No solo se manipuló la evidencia, sino que también se ocultaron pruebas que apuntaban a otro posible culpable, lo que dificultó la posibilidad de un juicio justo. Zola describe cómo, a pesar de la falta de pruebas concretas, Dreyfus fue llevado a juicio, pero un juicio que no respetaba las normas mínimas de un proceso justo. Fue un juicio militar, llevado a cabo a puertas cerradas, y donde el acusado no tuvo la posibilidad de defenderse adecuadamente. El proceso fue viciado desde el principio, marcado por la parcialidad y la corrupción. A pesar de la debilidad de las acusaciones, Dreyfus fue declarado culpable y condenado a una degradación pública, un acto humillante en el que fue despojado de su uniforme y honor militar. Posteriormente, fue condenado al exilio en la Isla del Diablo, una prisión en la Guayana francesa, donde sería sometido a condiciones inhumanas. El relato de Zola pone énfasis en el sufrimiento físico y emocional que experimentó Dreyfus durante este proceso. No solo se le condenó injustamente, sino que fue obligado a vivir en condiciones deplorables en una prisión remota, aislado del resto del mundo. Zola, al describir las circunstancias del juicio, subraya lo indignante que resulta ver cómo un hombre inocente es sometido a semejante trato, simplemente por ser el blanco de las fuerzas que controlaban el poder en Francia. Pero lo que realmente resalta en este primer capítulo es la motivación del autor para escribir Yo acuso. Zola, como periodista y escritor comprometido, no podía quedarse al margen de una injusticia tan flagrante. El autor se siente moralmente obligado a denunciar lo que considera un abuso de poder, una falsedad perpetuada por la corrupción del ejército y la indiferencia de las autoridades. Dreyfus no solo era víctima de un sistema judicial corrupto, sino también de un sistema político que usaba la figura del traidor para consolidar su propio poder. La denuncia de Zola no se limita al caso específico de Dreyfus, sino que va más allá. Es una crítica a las instituciones, a los prejuicios sociales y a la falta de responsabilidad de los que ocupan los puestos de poder.
Zola introduce una reflexión más amplia sobre la moralidad, el patriotismo y la justicia. Según él, el caso Dreyfus no es solo una cuestión personal, sino una batalla por la verdad y la justicia en la sociedad francesa. La lucha por la liberación de Dreyfus es, en cierto sentido, la lucha por restaurar la confianza en las instituciones, por desmantelar un sistema de corrupción que se ampara en el silencio y la indiferencia. Zola ve en la defensa de Dreyfus un acto de resistencia contra la manipulación de la opinión pública y contra el abuso de la ley por parte de los poderosos. El escritor también dedica parte de su análisis a la construcción de los mitos que se crearon en torno al caso. El ejército francés, al no querer aceptar su error y la manipulación de pruebas, se convirtió en un defensor de la mentira, creando narrativas que hacían ver a Dreyfus como un traidor, mientras que el verdadero culpable quedaba oculto. La prensa, que en algunos casos era parte del sistema de manipulación, ayudó a cimentar esa imagen de traidor en la figura de Dreyfus, alimentando el odio y la desconfianza entre la gente. Zola concluye este primer capítulo dejando claro que la lucha por la verdad no sería fácil, pero que era un deber moral que no podía eludir. En su mente, no se trataba solo de salvar a Dreyfus, sino de hacer justicia en un sentido más profundo, de restablecer la dignidad humana y el derecho a un juicio imparcial. La injusticia no solo afecta a los individuos, sino que afecta a toda una nación, y era hora de que los ciudadanos de Francia se alzaran contra ese sistema corrupto. Este capítulo es solo el principio de una lucha que Zola continúa en el resto de su obra, en la que profundiza en las corrupciones de las instituciones y lucha por la verdad. Zola nos presenta a un hombre dispuesto a arriesgar su propio prestigio y su vida profesional para dar voz a la justicia. Capítulo 2. La denuncia de Zola y la responsabilidad moral. En este segundo capítulo, Émile Zola profundiza en los motivos que lo llevaron a escribir su famosa carta Yo acuso, que sería publicada en el periódico El Aurore el 13 de enero de 1898. Zola no se limita a relatar los hechos sobre el caso Dreyfus, sino que también aborda la necesidad moral de realizar una denuncia pública contra el sistema de justicia corrupto y las instituciones responsables de la condena injusta de Alfred Dreyfus. Zola destaca la responsabilidad ética que recae sobre los intelectuales, los periodistas y los ciudadanos comprometidos con la verdad. En su opinión, los escritores y pensadores tienen un deber hacia la sociedad, el de alzar la voz frente a las injusticias, sin importar las consecuencias. Él mismo, como escritor, no podía permanecer en silencio ante una situación tan alarmante como la del capitán Dreyfus, quien había sido condenado sin pruebas, a pesar de ser inocente. Para Zola, el silencio ante tal aberración no solo era cómplice, sino también una forma de traición a los ideales de justicia y verdad. Zola no era ajeno a las consecuencias que su denuncia podría traerle. Sabía que al atacar a las instituciones militares y al gobierno de la Tercera República, se exponía a ser calumniado, a perder su prestigio y a ser señalado como traidor. Sin embargo, consideraba que esta era la única manera de actuar ante la corrupción de la que era testigo. La situación del caso Dreyfus era un ejemplo claro de cómo las instituciones, en lugar de velar por la justicia, podían convertirse en instrumentos de opresión y de mentira, manipulando la verdad para proteger sus propios intereses. A través de su carta, Zola hace un análisis crítico del juicio militar que condenó a Dreyfus, destacando las irregularidades y las manipulaciones de la evidencia. Con un tono vehemente, Zola denuncia el uso de pruebas falsas y la clara falta de imparcialidad en todo el proceso. La justicia, en este contexto, no se basaba en la búsqueda de la verdad, sino en la conveniencia política de culpar a un chivo expiatorio para mantener la estabilidad del poder. La carta Yo acuso se convierte, por tanto, en una llamada de atención a la sociedad, un grito de advertencia sobre cómo las instituciones, cegadas por el nacionalismo y el antisemitismo, eran capaces de destruir la vida de un hombre inocente. Zola también analiza la figura de Dreyfus desde una perspectiva humana y moral. En su opinión, Dreyfus no solo era víctima de un sistema de justicia corrupto, sino de una sociedad profundamente dividida, en la que los prejuicios y la ignorancia predominaban sobre la razón. La figura del capitán Dreyfus se convierte en un símbolo de la lucha contra la injusticia, un hombre cuya dignidad y honor fueron pisoteados por la maquinaria del Estado y por aquellos que se beneficiaban de la mentira y la falsedad. Zola se adentra también en los aspectos políticos de la cuestión. El autor señala que el caso Dreyfus no es solo un caso aislado de un hombre condenado injustamente, sino que es un reflejo de los conflictos más profundos de la sociedad francesa de la época. La división entre los conservadores, que eran principalmente antisemitas y partidarios de la monarquía, y los republicanos,
quienes defendían los ideales de libertad e igualdad, era evidente en este conflicto. Para los conservadores, Dreyfus representaba la amenaza de la República, el símbolo de una sociedad en la que las viejas instituciones de poder estaban siendo cuestionadas. Los republicanos, en cambio, veían en Dreyfus la encarnación de la lucha por la justicia, la defensa de los valores republicanos frente a un sistema corrupto que se había corrompido por sus propios intereses. Zola también subraya cómo la prensa jugó un papel clave en este proceso. Muchos periódicos, influidos por la presión política y por los intereses de los poderosos, contribuyeron a difundir la idea de la culpabilidad de Dreyfus sin cuestionar las pruebas ni investigar más a fondo. Algunos de estos periódicos, incluso, lanzaron campañas de difamación contra Dreyfus y contra quienes se atrevían a defenderlo, como es el caso de Zola. Esta manipulación de la información y la forma en que los medios de comunicación fueron utilizados para fomentar un clima de odio y desinformación es una crítica directa a la falta de responsabilidad de la prensa en ese momento. El autor se detiene en la profunda herida que este caso dejó en la sociedad francesa, pues no solo afectó a la figura de Dreyfus, sino que también desgarró a la nación. La lucha entre las facciones pro y contra Dreyfus afectó el tejido social, y las polarizaciones ideológicas se profundizaron. El caso de Dreyfus dividió a familias, amigos y colegas, y Zola señala que este enfrentamiento solo podía resolverse a través de la lucha por la verdad y la justicia. En su denuncia, Zola también hace una crítica a la actitud de los líderes políticos y militares, quienes, en lugar de corregir el error judicial, decidieron proteger la mentira por encima de la justicia. El silencio de las autoridades ante la manipulación de las pruebas y la condena injusta de Dreyfus demuestra la falta de valentía y la corrupción que gobernaba las instituciones en ese momento. Por último, Zola, a pesar de la amenaza que representa la persecución judicial que podría sufrir, reafirma su convicción de que la verdad debe prevalecer, y que su deber como escritor es luchar contra la injusticia, sin importar los riesgos personales. De este modo, Yo acuso no es solo un escrito de denuncia, sino también un acto de valentía personal y profesional, una manifestación del compromiso de Zola con los principios de justicia y libertad. Capítulo 3. La defensa de la inocencia de Dreyfus, un hombre destrozado por el sistema. En este tercer capítulo, Émile Zola sigue desentrañando las injusticias que marcaron el caso de Alfred Dreyfus, y profundiza aún más en las pruebas falsas que fueron utilizadas para condenarlo, lo que convierte a este episodio en una de las mayores injusticias judiciales de la historia moderna. La defensa de la inocencia de Dreyfus se presenta como un acto de valentía, no solo contra la manipulación del sistema judicial, sino también contra la maquinaria de poder que estaba dispuesta a destruir a un hombre inocente para proteger sus propios intereses. Zola relata cómo el caso Dreyfus estuvo marcado por una serie de irregularidades desde el inicio. La condena de Dreyfus fue dictada sin pruebas reales y con un conjunto de evidencias manipuladas para encubrir la verdadera culpabilidad. El capitán, un hombre íntegro y devoto a su país, se convirtió en el chivo expiatorio de una trama orquestada por quienes, al no poder encontrar al verdadero culpable, decidieron cargar la responsabilidad sobre él. Zola deja en claro que, al acusar a Dreyfus, el sistema judicial no solo cometió un error irreparable, sino que además se sumió en una espiral de mentiras para mantener la fachada de la victoria de la justicia. A medida que Zola va desvelando los detalles de la acusación, queda claro que no solo Dreyfus fue víctima de una condena injusta, sino que las instituciones responsables de este veredicto actuaron de forma consciente para encubrir su propio error y proteger sus intereses. La Army, ejército, y la alta sociedad no solo decidieron que Dreyfus debía ser condenado sin pruebas, sino que hicieron todo lo posible para ocultar la verdad, convencidos de que la estabilidad del sistema estaba por encima de la verdad misma. Una de las claves en la injusticia del juicio fue el uso de pruebas falsas y fabricadas para presentar a Dreyfus como el culpable. Zola señala la importancia de los documentos que habían sido falsificados y las evidencias que se presentaron de manera fraudulenta en el tribunal. Los elementos clave que pudieron haber absuelto a Dreyfus, como las cartas y los testimonios, fueron convenientemente omitidos o manipulados para evitar que la verdad saliera a la luz. Este episodio subraya un grave problema en el sistema judicial, la falta de imparcialidad y la manipulación de pruebas en favor de los poderosos. Zola también destaca el antisemitismo que impregnaba gran parte del proceso judicial y la sociedad francesa de la época. Dreyfus, como un judío de ascendencia alsaciana, fue percibido por muchos como un traidor debido a su origen. La mentalidad de la época, profundamente marcada por prejuicios raciales y religiosos, convirtió a Dreyfus en un blanco fácil para ser acusado injustamente.
El hecho de que Dreyfus fuera judío fue usado como una justificación para su condena, a pesar de que no había ninguna evidencia que lo vinculara con la traición. El antisemitismo institucionalizado es uno de los temas más profundos que Zola denuncia en su carta, un claro recordatorio de cómo los prejuicios raciales pueden distorsionar y destruir vidas. A lo largo del capítulo, Zola enfatiza el sufrimiento psicológico y emocional que sufrió Dreyfus al ser sometido a este juicio infundado. El hombre que había dedicado su vida al servicio del país fue despojado de su honor, su dignidad y su familia. En lugar de defenderse y ser liberado por su inocencia, Dreyfus se encontró atrapado en un sistema corrupto que lo utilizó como chivo expiatorio para ocultar sus propias fallas. En este contexto, la figura de Dreyfus se convierte en la personificación de la injusticia, una víctima que, aunque completamente inocente, paga el precio de las mentiras que se tejen a su alrededor. Zola también subraya la responsabilidad de aquellos que, al conocer la verdad, se abstuvieron de defenderla. La condena de Dreyfus no solo fue producto de las mentiras de los acusadores, sino también del silencio cómplice de aquellos que sabían que él era inocente pero decidieron callar. Zola critica la falta de valentía de los militares, jueces y otros funcionarios públicos que no intervinieron para evitar la condena injusta de Dreyfus. La omisión de la verdad se presenta como otro de los grandes males de la época, ya que quienes se hallaban en posiciones de poder optaron por proteger la mentira, el odio y el prejuicio, en lugar de alzar la voz por la justicia. El papel de la prensa también es central en este capítulo. A medida que la denuncia de Zola se fue difundiendo, muchos medios de comunicación se pusieron del lado de la mentira, participando en la difamación de Dreyfus, mientras que otros, como el periódico El Aurore, que publicó la carta de Zola, asumieron el reto de defender la verdad. Zola señala cómo la prensa puede jugar un papel crucial en el curso de la historia, pues, en este caso, fue gracias al periodismo comprometido que la historia de Dreyfus pudo ser conocida por el público, abriendo las puertas a la lucha por la justicia. La lucha por la justicia no solo se centra en el caso individual de Dreyfus, sino que se convierte en un símbolo de la batalla contra la opresión y el abuso de poder. Zola, al escribir Yo acuso, se coloca en el centro de la defensa de un hombre inocente, pero también en la defensa de los ideales republicanos, la democracia y la justicia. Al hacerlo, desafía a una sociedad que prefiere esconder la verdad y proteger el statu quo. En este capítulo, Zola muestra que el caso Dreyfus no es solo un asunto judicial, sino una cuestión moral que afecta a toda la nación. Es un llamado de atención sobre los peligros de permitir que el poder y la corrupción se conviertan en los árbitros de la verdad, y sobre la necesidad de que cada individuo se comprometa con la justicia, sin importar los riesgos. Capítulo 4. El peso de la mentira institucionalizada. En este cuarto capítulo de Yo acuso, Émile Zola se adentra aún más en el intrincado entramado de mentiras que rodea el caso de Alfred Dreyfus. La denuncia de Zola se vuelve cada vez más directa, exponiendo la manera en que las instituciones del poder, en particular el ejército y el gobierno francés, no solo toleraron la falsificación de pruebas, sino que activamente participaron en la construcción de una narrativa errónea que afectó la vida de un hombre inocente. La primera gran denuncia que hace Zola en este capítulo es la forma en que el sistema judicial y militar, en su afán por proteger la reputación del ejército francés, se ha dedicado a ocultar la verdad detrás de una fachada de justicia. A través de testimonios falsos, documentos manipulados y evidencias que jamás debieron haber sido consideradas, las autoridades se empeñaron en culpar a Dreyfus para que el sistema en el que tanto confiaban no quedara en entredicho. La mentira, según Zola, no era un simple error judicial, sino una estrategia deliberada para ocultar una fallida gestión y evitar la responsabilidad por la verdadera traición. Zola describe cómo, durante el juicio y la condena de Dreyfus, las autoridades fueron conscientes de la falsedad de las pruebas pero decidieron ignorarlas. La revelación de que los documentos utilizados en el juicio estaban amañados no es solo una cuestión de un error aislado, sino una cadena de encubrimientos que implicaban a varios oficiales de alto rango. Lo más impactante, y que Zola subraya con claridad, es que estas mentiras no fueron un producto de un error puntual, sino parte de una estructura sistemática diseñada para proteger a los culpables reales. Zola ilustra cómo la institución militar, en lugar de ser un bastión de la justicia, se convirtió en un cómplice de la injusticia, utilizando su poder para manipular la verdad. En este capítulo también se observa el sufrimiento de Dreyfus, quien es objeto de una condena no solo injusta, sino cruel. Zola narra cómo el capitán, alejado de su familia y amigos, sufre el peso de una sentencia de muerte social sin el más mínimo respaldo de la verdad.
A medida que se desarrollan los eventos, Dreyfus se convierte en un símbolo no solo de la injusticia en su caso, sino de la brutalidad de un sistema que prefiere aferrarse a sus mentiras antes que reconocer su error. En este sentido, Zola no solo denuncia la injusticia de la condena de Dreyfus, sino también el sufrimiento que ésta causó a su familia, a quienes se les negó la posibilidad de defender a un hombre inocente debido al peso de la mentira institucionalizada. Zola también expone el papel del antisemitismo en este proceso. La figura de Dreyfus no solo era atacada por su supuesta traición, sino también por su origen judío. En este capítulo, se ahonda en cómo el antisemitismo no solo estaba presente en los círculos populares, sino que había penetrado profundamente en las instituciones del poder. Muchos de los oficiales que acusaron a Dreyfus no lo hicieron solo porque pensaran que era culpable de espionaje, sino también porque su condición de judío les parecía suficiente justificación para despojarlo de su honor. Zola señala la ironía de que, en su afán por proteger el honor de Francia, estos hombres solo contribuyeron a la perpetuación de una injusticia basada en prejuicios. La estructura del poder, según Zola, no estaba dispuesta a permitir que la verdad saliera a la luz por dos motivos fundamentales. Primero, la necesidad de proteger la imagen del ejército y la nación, y segundo, el miedo a que se desmoronara el sistema de creencias que mantenía unida a la sociedad. La decisión de condenar a Dreyfus fue, en muchos sentidos, un acto de desesperación para los poderosos, que preferían seguir viviendo en la mentira que afrontar las consecuencias de sus propios errores. La crítica de Zola en este capítulo apunta al peligro de una sociedad que, al aferrarse a sus instituciones sin cuestionarlas, termina permitiendo que se perpetúe la injusticia. Uno de los momentos clave del capítulo es cuando Zola señala que, en lugar de que los responsables de la condena de Dreyfus fueran llamados a rendir cuentas, estos mismos hombres fueron promovidos dentro del ejército, mientras que la víctima de la injusticia seguía sufriendo el peso de la difamación. Esta inmunidad para aquellos que se encontraban en posiciones de poder es una crítica mordaz a la impunidad que permite que los culpables eludan la justicia simplemente por estar protegidos por el sistema. Zola también utiliza este capítulo para hablar sobre el rol del periodismo en la denuncia de la verdad. Mientras que la prensa convencional mantenía una postura conservadora y se unía a la narrativa oficial del gobierno, el periódico El Aurore desempeñó un papel crucial al dar voz a la denuncia de Zola. Esta relación con la prensa es esencial para Zola, ya que es a través de la visibilidad pública que logra llamar la atención sobre la corrupción del sistema judicial y militar. A través de su valentía, Zola instó a otros a seguir su ejemplo y no quedarse callados ante una injusticia tan flagrante. En este capítulo, Zola también reflexiona sobre la responsabilidad de cada uno en la lucha por la verdad. La defensa de Dreyfus no solo recae sobre las figuras públicas que tenían la autoridad para actuar, sino también sobre los ciudadanos comunes, aquellos que se negaron a aceptar la mentira. Zola apela al sentido moral de la sociedad para que no permita que las instituciones continúen gobernando con base en la falsedad, y hace un llamado a la solidaridad con aquellos que son víctimas de sistemas injustos. Este capítulo concluye con una reflexión sobre la moralidad, la justicia y la necesidad de cuestionar las estructuras de poder que nos gobiernan. A través de la denuncia de las mentiras institucionalizadas que afectaron a Dreyfus, Zola nos invita a tomar una postura activa frente a las injusticias que, aunque a menudo se ocultan tras las paredes de las instituciones, siguen afectando a los individuos más vulnerables. Capítulo 5. La ceguera de los poderosos y la lucha por la verdad. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola profundiza en las actitudes y mentalidades de los poderosos que contribuyen a mantener la condena injusta de Alfred Dreyfus. La ceguera institucional se convierte en el centro de su crítica. Los altos mandos del ejército y las figuras políticas que deberían velar por la justicia, en realidad, se aferran obstinadamente a sus prejuicios y a una narrativa falsa que les permite conservar su poder y prestigio. Zola denuncia, con fuerza y claridad, la falta de autocrítica y la miopía de aquellos que son responsables de mantener este sistema de mentiras. Desde el inicio del capítulo, Zola hace énfasis en la falta de disposición de los responsables de la condena de Dreyfus para revisar sus errores, incluso cuando la verdad comienza a aflorar. Los hombres de poder, cegados por su orgullo y su miedo a la diseminación de una crisis institucional, no solo se niegan a escuchar las pruebas que demuestran la inocencia de Dreyfus, sino que incluso recurren a la manipulación de la opinión pública para mantener su versión oficial. Zola señala cómo la obstinación de las autoridades, lejos de ser una muestra de fuerza, es en realidad una manifestación de debilidad, una incapacidad para enfrentar la verdad por temor a las consecuencias que su revelación tendría para el sistema que han protegido durante años.
Zola compara esta actitud con la de un sistema autocrático que depende de la creación de una verdad oficial para sostenerse. En el caso del juicio de Dreyfus, el ejército francés no era solo una institución militar, sino un símbolo de la fortaleza nacional. La revelación de que uno de sus oficiales más jóvenes y prominentes había sido injustamente condenado, y que todo el proceso judicial había sido manipulado, pondría en tela de juicio la estabilidad de la propia nación. Sin embargo, en lugar de aceptar la derrota y la injusticia, el sistema se aferra al engaño, convencido de que la mentira es más fácil de mantener que la verdad. Una de las observaciones más poderosas de Zola en este capítulo es cómo la verdad se convierte en un enemigo peligroso para aquellos que detentan el poder. Los poderosos no solo rechazan la evidencia que podría liberar a Dreyfus, sino que construyen una narrativa que presenta a los defensores de la justicia como traidores a la patria. Zola denuncia cómo el poder no solo se sustenta sobre la autoridad, sino sobre la capacidad de manipular la percepción pública, convirtiendo a quienes luchan por la verdad en enemigos del Estado. Este fenómeno, según Zola, es lo que hace aún más difícil que se revele la realidad. Los poderes que gobiernan están dispuestos a destruir reputaciones, vidas y carreras con tal de proteger su propia imagen. El autor también dedica un segmento del capítulo a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia en una sociedad corrupta. La justicia, en teoría, debe ser imparcial, objetiva, y basada en la evidencia. Sin embargo, Zola observa que, en la realidad, esta no siempre es la norma. La falta de justicia en el caso Dreyfus no es un simple accidente, sino un reflejo de un sistema que, cuando se ve amenazado, recurre a la mentira y la manipulación. El proceso judicial, en lugar de ser un instrumento para encontrar la verdad, se convierte en una máquina para encubrirla. La lucha por la verdad es, según Zola, una lucha contra un sistema entero que se ve a sí mismo como infalible y que no tolera la disidencia. A lo largo de este capítulo, Zola también hace un llamado a la valentía de aquellos que, como él mismo, se atreven a enfrentarse al poder y denunciar lo que está mal. A través de su propio testimonio y su artículo Yo acuso, Zola asume el riesgo personal y profesional de hablar en contra de la corriente. A pesar de las amenazas y la persecución que enfrenta, Zola se erige como un modelo de integridad y coraje. Al hacerlo, también apela a los demás para que no se queden callados ante la injusticia. La lucha por la verdad, afirma Zola, no debe ser solo un deber de los periodistas y de los intelectuales, sino de todos los ciudadanos que desean vivir en una sociedad justa y libre de corrupción. En este sentido, Zola también hace una crítica mordaz a la falta de apoyo de la sociedad civil. Muchos, aunque conscientes de las irregularidades en el juicio de Dreyfus, prefirieron callar para evitar represalias o por conveniencia. Zola subraya cómo el miedo a las consecuencias puede paralizar a las personas y llevarlas a la complacencia, permitiendo que las injusticias sigan ocurriendo sin resistencia. Es una llamada a la acción para aquellos que creen en la justicia, pero que se ven limitados por su temor o su indiferencia. El capítulo culmina con una reflexión filosófica sobre la verdad y el bien. Zola se muestra convencido de que la verdad, aunque dolorosa y a veces destructiva, es siempre el camino hacia el bien. Solo cuando se revele la verdadera historia de Dreyfus, podrá restablecerse la justicia y la dignidad que le han sido robadas. Sin embargo, Zola también reconoce que este proceso no será fácil. Enfrentarse a las mentiras de las instituciones que han gobernado durante tanto tiempo es una tarea ardua, pero es la única manera de garantizar que la verdad prevalezca. Es una invitación a ser valientes en la búsqueda de lo correcto, independientemente de los sacrificios personales que pueda conllevar. Al final de este capítulo, Zola hace un llamado urgente a la conciencia colectiva. La denuncia del caso Dreyfus, como él mismo la presenta, no es solo una cuestión de justicia individual, sino un compromiso con los valores fundamentales de la humanidad, la verdad, la integridad y la responsabilidad. A través de su incisiva crítica a los poderosos, Zola nos recuerda que un sistema que perpetúa mentiras y corrupción no solo es injusto para las víctimas, sino también para todos los que viven bajo él. Capítulo 6. La injusticia de la condena y la defensa de Dreyfus. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola continúa con su apasionada defensa de Alfred Dreyfus, concentrándose en la injusticia que rodea su condena y las razones por las cuales el caso debe ser revisado. La narrativa se centra principalmente en la forma en que el juicio de Dreyfus fue manipulado desde el principio, despojándole de sus derechos fundamentales y sometiéndolo a un proceso judicial viciado que no buscó la verdad, sino la preservación de una falsa narrativa. Zola plantea que este tipo de injusticias no solo afectan al individuo,
sino que tienen el potencial de socavar los cimientos mismos de la democracia y el Estado de Derecho. Zola señala que, en primer lugar, la condena de Dreyfus estuvo basada en pruebas fabricadas y en la desinformación deliberada por parte de los responsables de su juicio. El proceso fue plagado de irregularidades, desde la presentación de pruebas falsas hasta la manipulación de testigos y el encubrimiento de pruebas que habrían demostrado su inocencia. Zola señala la importancia de estos elementos, pues muestran cómo la justicia fue violada sistemáticamente para encubrir los errores de las autoridades militares, quienes, en lugar de rectificar, se aferraron a su narrativa errónea. Un punto clave que Zola resalta en este capítulo es el miedo a la vergüenza pública que las autoridades militares sienten ante la revelación de la verdad. En lugar de corregir su error y liberar a un hombre inocente, prefieren mantener la mentira, temerosos de las repercusiones políticas y sociales que implicaría admitir que el sistema judicial militar ha fallado. Aquí, Zola denuncia un mecanismo de poder que antepone la reputación de los responsables al bienestar de un hombre inocente. Los errores que cometieron no fueron asumidos con responsabilidad, sino que se protegieron mediante una fachada de seguridad institucional, con tal de no manchar el honor de la institución. Zola también dedica una parte importante del capítulo a describir las presiones sociales y políticas que llevaron a la condena de Dreyfus. Los prejuicios antisemitas, que eran comunes en la sociedad francesa de la época, jugaron un papel crucial en su injusta condena. Zola expone cómo la manipulación de la opinión pública y el racismo institucionalizado influyeron en la decisión judicial. Dreyfus fue señalado como un chivo expiatorio, una figura perfecta sobre la que se podía descargar la responsabilidad de los fracasos militares franceses sin cuestionar la validez de los procedimientos que los habían llevado a esos fracasos. El ejército y el gobierno, al igual que muchas voces públicas, contribuyeron a esta discriminación, fortaleciendo un sistema en el que la verdad no tenía cabida si amenazaba el orden establecido. En este sentido, Zola destaca cómo la ideología que prevalecía en Francia en ese momento, profundamente marcada por el nacionalismo y el antisemitismo, influyó enormemente en la condena de Dreyfus. El caso se transformó en una batalla entre la razón y el prejuicio, entre la justicia y la opresión. La lucha de Dreyfus por su inocencia, por lo tanto, no era solo una cuestión de justicia personal, sino un conflicto mucho más amplio que cuestionaba la integridad de todo el sistema político y social. Zola señala que el caso de Dreyfus es representativo de cómo la corrupción de las instituciones no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también corrompe el tejido moral de toda la sociedad. El autor, por supuesto, no se limita a criticar las instituciones y las personas responsables de la condena, sino que también reflexiona sobre la actitud de la sociedad en general frente a la injusticia. La indiferencia de muchos ante el sufrimiento de Dreyfus se convierte en otro de los objetivos de Zola. A medida que el caso tomaba fuerza en la prensa y la opinión pública se polarizaba, la figura de Dreyfus se transformó en un símbolo. Sin embargo, Zola observa que la verdadera lucha no era solo por la liberación de un hombre, sino por el reconocimiento de los principios fundamentales de justicia y humanidad. La sociedad francesa, por su falta de acción y la postura pasiva de muchos, se encontraba participando de alguna manera en la perpetuación de una injusticia de proporciones colosales. Zola también analiza la resistencia que encontró su propio artículo Yo acuso en diversos sectores de la sociedad. A pesar de los riesgos que asumió al escribirlo, el autor reconoce que su valentía fue una respuesta a la inacción colectiva. Lo que más le molestó fue ver cómo los defensores del sistema, incluidos políticos, intelectuales y militares, continuaban defendiendo lo indefendible, al mismo tiempo que atacaban sin piedad a aquellos que osaban cuestionar la versión oficial. Zola señala la doble moral de quienes se escudaban en el patriotismo para justificar una injusticia manifiesta, mientras que las víctimas de esa injusticia eran señaladas como traidores. Reflexión sobre la verdad y la justicia. En la parte final del capítulo, Zola reflexiona sobre la importancia de la verdad en la sociedad. Para él, la revelación de la verdad en el caso Dreyfus no solo es esencial para la liberación de un hombre injustamente condenado, sino que también es un requisito indispensable para la restauración de la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este sentido, Zola insiste en que la justicia no es un simple trámite judicial, sino un principio moral que debe guiar a la sociedad en su conjunto. Si la justicia no se aplica de manera imparcial y si la verdad no prevalece, entonces el Estado pierde su legitimidad, y la sociedad corre el riesgo de caer en un caos moral y político. Zola culmina su discurso con una exhortación a la acción, no solo a los intelectuales y periodistas, sino a todos los ciudadanos.
La lucha por la verdad y la justicia es tarea de todos, pues, como afirma Zola, la injusticia nunca se limita a un caso aislado. Una vez que la verdad es silenciada, el sistema de injusticia se perpetúa. Por lo tanto, luchar por la verdad es un acto de resistencia contra la opresión y un acto de afirmación de los principios humanos más universales. Con este capítulo, Zola deja claro que la condena injusta de Dreyfus no es solo un error judicial, sino una manifestación de la enfermedad social y política que afecta a Francia en ese momento. A través de su denuncia, Zola nos recuerda que la verdad es el principio fundamental sobre el que debe edificarse la justicia, y que todos debemos ser guardianes de esa verdad, incluso cuando el poder y los prejuicios intentan ocultarla. Capítulo 7. La manipulación de la opinión pública y el poder de los medios. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola profundiza en un tema crucial para entender el caso Dreyfus: la manipulación de la opinión pública y el poder de los medios de comunicación en la construcción de la verdad oficial. Zola no solo se dedica a describir la injusticia que sufrió Alfred Dreyfus, sino que también denuncia la forma en que las instituciones, particularmente los medios de comunicación, contribuyeron a difundir una narrativa sesgada que favoreció la condena de un hombre inocente. Zola señala que los medios de comunicación, en lugar de servir como un canal imparcial para informar a la sociedad, se convirtieron en una herramienta de propaganda al servicio de las élites políticas y militares. En una época en la que la prensa tenía un enorme poder para influir en la opinión pública, las publicaciones más importantes tomaron partido en el caso Dreyfus, alineándose con los intereses del ejército y del gobierno, y utilizando su influencia para promover la versión oficial, independientemente de su falsedad. El autor denuncia cómo algunos periódicos, con una actitud completamente parcial, reforzaron los prejuicios antisemitas que ya existían en la sociedad francesa y presentaron a Dreyfus como un traidor, un espía y un enemigo de la patria, a pesar de la falta de pruebas contundentes. A través de este capítulo, Zola muestra cómo la desinformación y la manipulación de los hechos por parte de la prensa jugaron un papel determinante en la construcción de una opinión pública que condenaba a Dreyfus incluso antes de que se celebrara su juicio. La figura de Dreyfus, un hombre de origen judío, fue utilizada para alimentar los temores y resentimientos existentes en la sociedad francesa, especialmente en un momento de tensión política y social. En lugar de defender la verdad y la justicia, los periódicos más influyentes contribuyeron a cimentar un ambiente de hostilidad hacia el acusado. Zola, con su característico estilo combativo y apasionado, describe las actitudes de algunos periodistas y editores que, lejos de investigar la verdad o hacer preguntas incómodas, se alinearon con el poder militar y político. Esta falta de escrúpulos de la prensa, según Zola, no solo fue una traición al periodismo, sino una traición al público, que se vio privado de una información imparcial y objetiva. La denuncia de Zola es clara: los medios de comunicación no deben ser cómplices de la injusticia, sino actores activos en la defensa de la verdad y la justicia social. El autor también dedica una parte considerable de este capítulo a criticar a aquellos periodistas que, aun siendo conscientes de las irregularidades del caso Dreyfus, prefirieron mantenerse en silencio por miedo a las represalias o por conveniencia personal. Zola critica duramente a estos individuos, pues los considera responsables de perpetuar el sistema de injusticia. Para Zola, el periodista debe ser un defensor de la verdad, incluso si ésta va en contra de las opiniones mayoritarias o de los intereses de los poderosos. Zola también hace una observación interesante sobre el poder del nacionalismo en este proceso. El autor señala que la patria, en el contexto del caso Dreyfus, fue utilizada como un escudo para ocultar la injusticia. Aquellos que defendían la versión oficial del caso apelaban al patriotismo, argumentando que cualquier cuestionamiento de la condena de Dreyfus era una traición a la nación. Este uso del nacionalismo como una herramienta para justificar la injusticia es, para Zola, una de las tácticas más peligrosas. Según él, el patriotismo auténtico no puede justificar la opresión o la persecución de un individuo inocente. En este sentido, Zola también hace una reflexión profunda sobre el concepto de honor que se maneja en la sociedad francesa de la época. El honor de las instituciones, especialmente del ejército, se había convertido en un valor casi absoluto, a tal punto que la verdad y la justicia fueron sacrificadas en nombre de la protección de la reputación institucional. Zola critica cómo, en este contexto, el honor de la institución militar fue priorizado por encima de la vida de un hombre inocente, lo que refleja la distorsión de los valores fundamentales de la sociedad. A medida que el capítulo avanza, Zola se centra en el impacto que la opinión pública y la prensa tuvieron en la persecución de Dreyfus. A través de su detallada crítica,
el autor busca desenmascarar la falsa moralidad de aquellos que, en nombre del bien común, apoyaron la condena de un hombre sin importar las pruebas. Este proceso, según Zola, no solo es una falla del sistema judicial, sino también una falla moral de la sociedad en su conjunto. El periodismo como herramienta de cambio. Zola termina este capítulo con una reflexión sobre el poder que tienen los medios de comunicación en la formación de la conciencia colectiva. Para él, el periodismo tiene el potencial de ser una fuerza de cambio, de despertar a la sociedad y de luchar contra las injusticias. Si la prensa fuera realmente libre y comprometida con la verdad, las injusticias como las que se cometieron contra Dreyfus serían impensables. En este sentido, Zola hace un llamado a los periodistas y a la sociedad en general para que se levanten contra la opresión y denuncien las mentiras, independientemente de las consecuencias. Zola concluye este capítulo con una exhortación a la acción. La lucha por la justicia no puede quedar limitada a las cortes y a los tribunales. La sociedad debe ser activa en la defensa de la verdad, y los medios de comunicación tienen un papel crucial en este proceso. El autor enfatiza que, mientras la verdad siga siendo silenciada, las injusticias seguirán proliferando. Por lo tanto, la única manera de cambiar este curso es enfrentando la mentira y buscando siempre la verdad, sin rendirse ante las presiones de los poderosos. Este capítulo de Yo acuso pone de manifiesto uno de los grandes logros de Zola, su denuncia de la manipulación mediática y su análisis del papel que la prensa desempeñó en la creación de un falso consenso en torno al caso Dreyfus. A través de sus palabras, Zola nos recuerda que la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia y que los periodistas tienen la responsabilidad de buscar la verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda o peligrosa para quienes se encuentran en el poder. Capítulo 8. La responsabilidad de los jueces y el fracaso del sistema judicial. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola se adentra en uno de los aspectos más oscuros del caso Dreyfus, la complicidad de los jueces en la condena injusta del capitán. Zola no solo apunta a los responsables directos del juicio, sino que también amplía su crítica al sistema judicial en su conjunto, que, según él, fracasó de manera estrepitosa al permitir que un hombre inocente fuera condenado sin el debido proceso ni pruebas suficientes. Zola se enfoca en las irregularidades y vicios que se produjeron durante el juicio de Dreyfus. A lo largo de este capítulo, el autor describe cómo la corte militar, en lugar de actuar con imparcialidad y buscando la verdad, se inclinó rápidamente a condenar a Dreyfus, cegada por prejuicios, presiones externas y la voluntad de proteger a las instituciones militares. El autor hace una crítica directa al sistema judicial de la época, mostrando que el procedimiento judicial fue más una farsa que una búsqueda de justicia. Uno de los puntos más duros de la crítica de Zola es el papel de los jueces que participaron en el juicio de Dreyfus. A pesar de que había pruebas claras de que la acusación contra él era falsa, los jueces, en lugar de cuestionar la validez de esas pruebas, prefirieron someterse a la voluntad de las autoridades militares y políticas. Zola denuncia la cobardía y la falta de ética de los jueces, quienes, al no tener la valentía de oponerse a una decisión preestablecida, se convirtieron en cómplices de la injusticia. Para Zola, la responsabilidad de los jueces no solo se limita a la aplicación de la ley, sino también al respeto por los principios fundamentales de la justicia, la equidad y la verdad. El autor resalta cómo, en lugar de tener un juicio justo basado en la evidencia, la corte militar se dedicó a alimentar la leyenda del traidor, creando un ambiente hostil hacia Dreyfus desde el inicio. Zola, con un tono firme, argumenta que la acusación contra Dreyfus nunca fue más que una construcción fabricada para encubrir las verdaderas fallas del sistema militar francés. Los jueces, al ser incapaces de desafiar la narrativa oficial, dejaron de lado sus responsabilidades y la ética judicial en favor de la defensa de un sistema corrupto. Zola también hace referencia a los casos en los que se ignoraron pruebas cruciales. El autor describe cómo las pruebas que demostraban la inocencia de Dreyfus fueron desestimadas o no se les dio la importancia que merecían. El famoso borderó, el documento que supuestamente implicaba a Dreyfus en la traición, era débil y ambiguo, pero aún así se usó como base para su condena. Zola explica cómo este hecho, entre otros, mostró una clara falta de rigor judicial. Según Zola, el juicio de Dreyfus no fue más que un proceso de confirmación de una decisión ya tomada, sin que se respetaran los principios más básicos del derecho a un juicio justo. Uno de los momentos más impactantes del capítulo es cuando Zola aborda la figura del general Mercier, uno de los mayores responsables de la condena de Dreyfus. Zola señala cómo el general utilizó su poder y su influencia para manipular el proceso judicial,
asegurándose de que la acusación de traición contra Dreyfus no fuera cuestionada en ningún momento. Para Zola, este tipo de intervenciones políticas en el sistema judicial no solo debilitan la confianza de la población en la justicia, sino que también destruyen la idea misma de lo que significa ser un juez. El autor también critica la falta de transparencia y la opacidad en el manejo del caso. A medida que el juicio avanzaba, las decisiones de la Corte eran tomadas a puertas cerradas, lejos de la vista pública. Zola subraya cómo la falta de un proceso judicial transparente permitió que se cometieran abusos y manipulaciones, sin que la sociedad pudiera ver de cerca las irregularidades que se estaban cometiendo. En lugar de ser una institución de la ley, el sistema judicial se convirtió en una extensión del poder militar y político, lo que minó su legitimidad. Zola concluye este capítulo con un llamado a la reflexión sobre la justicia y la moralidad de los jueces. Para él, el rol del juez no debe ser el de un simple ejecutor de órdenes, sino el de un defensor de la verdad y la justicia, sin importar las presiones externas. Zola recuerda que los jueces tienen una responsabilidad fundamental de velar por los derechos de los acusados y de garantizar que se respete el principio de inocencia. Sin embargo, al no actuar con independencia y al ser incapaces de cuestionar la narrativa impuesta por las autoridades, los jueces del caso Dreyfus fracasaron en su misión de impartir justicia. El peligro de la corrupción judicial. En el cierre de este capítulo, Zola reflexiona sobre los peligros de un sistema judicial corrupto y la importancia de la independencia de los jueces. Un sistema judicial que no se rige por principios éticos y que cede a las presiones externas no solo es incapaz de hacer justicia, sino que pone en peligro los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Zola, con su acostumbrada claridad, expone cómo la corrupción judicial no solo afecta a una persona, sino que tiene un impacto devastador en toda la sociedad, ya que socava la confianza en el sistema legal. Este capítulo de Yo acuso es una crítica feroz a la falta de imparcialidad y la corrupción dentro del sistema judicial francés en el caso Dreyfus. Zola muestra cómo los jueces no solo fallaron en hacer justicia, sino que, al no actuar con independencia, se convirtieron en actores clave de una injusticia que afectó a un hombre inocente. Zola hace un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de los jueces en la preservación de los derechos humanos y el papel crucial que juegan en garantizar que la justicia sea verdaderamente ciega y no esté influenciada por intereses externos. Capítulo 9. La defensa de la verdad y la lucha contra la mentira. En este 9º capítulo de Yo acuso, Émile Zola prosigue con su incansable defensa de la justicia, ahondando en la importancia de la verdad frente a las mentiras que han construido la falsa acusación contra Dreyfus. Con un tono apasionado y decidido, Zola se enfrenta a los que defienden la versión oficial, aquellos que insisten en la culpabilidad del capitán, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario. La centralidad de este capítulo está en la revelación de cómo, a lo largo del proceso, la mentira ha sido utilizada como una herramienta de poder. Zola analiza cómo las autoridades militares y los funcionarios del gobierno han distorsionado los hechos, manipulando la verdad para proteger a los verdaderos culpables y ocultar los errores y la corrupción dentro de las instituciones. Según Zola, en el corazón de este escándalo se encuentra la mentira, no solo en la acusación contra Dreyfus, sino en todo el manejo del caso. Zola argumenta que la mentira, al ser aceptada y respaldada por las autoridades, se transforma en una poderosa arma. Para aquellos que están en posiciones de poder, es más sencillo mantener la falsa narrativa que enfrentar la incomodidad de la verdad. Este capítulo describe cómo la mentira se difunde a través de los medios, las declaraciones públicas y las decisiones judiciales, estableciendo una cultura de desinformación que perjudica no solo a Dreyfus, sino a toda la sociedad. El lamento de los inocentes. Uno de los momentos más poderosos de este capítulo es cuando Zola expresa su tristeza y frustración al ver cómo un hombre inocente es condenado basándose en una serie de falsedades. Dreyfus, al igual que tantos otros en la historia, es víctima de una conspiración cuyo objetivo es mantener intacto el poder de quienes controlan la narrativa. Zola no solo se detiene en el sufrimiento del capitán, sino que se refiere también a la injusticia más amplia que esta situación representa: el uso de la mentira por parte de las instituciones para preservar un sistema corrupto. Zola deja claro que, mientras Dreyfus lucha por demostrar su inocencia, las autoridades siguen mintiendo, basándose en prejuicios, intereses y la necesidad de proteger su propio estatus. Zola subraya la ironía de todo esto, ya que aquellos que deberían ser los primeros en defender la verdad, los jueces, los oficiales y los políticos, son, en realidad, los que se ven atrapados en la mentira. Este comportamiento no solo degrada el sistema judicial,
sino que también socava la fe de la ciudadanía en la integridad de las instituciones. El papel de la prensa en la manipulación. En este capítulo, Zola también dedica un espacio importante para criticar el papel de la prensa en la perpetuación de la mentira. Según Zola, muchos medios de comunicación, en lugar de hacer su labor de investigación y cuestionar la versión oficial, optaron por ser cómplices, difundiendo sin cesar la narrativa de la culpabilidad de Dreyfus. Los periodistas, lejos de actuar como guardianes de la verdad, se convirtieron en instrumentos del poder. Zola describe cómo ciertos periódicos contribuyeron a la creación de una atmósfera de histeria colectiva, donde cualquier cuestionamiento de la culpabilidad de Dreyfus era visto como un acto de traición. Zola se enfurece ante la manera en que la prensa, al alentar la persecución pública de Dreyfus, contribuyó al envenenamiento de la opinión pública. La manipulación de los hechos a través de los periódicos es presentada por Zola como una de las principales razones por las cuales la mentira se ha extendido tan rápidamente, y porque la verdad parece estar ahogada por una marea de falsedad. El conflicto moral y la doble moral de la sociedad. A medida que avanza el capítulo, Zola se adentra en la reflexión sobre la moralidad de aquellos que perpetúan la mentira. La doble moral de la sociedad francesa es una de las principales críticas que Zola hace en este sentido. Aquellos que condenan a Dreyfus, basándose únicamente en el prejuicio y la desinformación, son, según Zola, los que deberían ser los primeros en cuestionarse su propia moralidad. Zola hace una distinción clara entre la moral oficial que se adapta a las conveniencias del poder y la verdadera moralidad, que exige rectitud, integridad y justicia. Zola pone de manifiesto que no es solo una cuestión de legalidad, sino de una lucha ética, una lucha por la verdad, por la justicia, y por la rectificación de los agravios cometidos contra un hombre inocente. El autor argumenta que, al aceptar la mentira y la corrupción dentro de la sociedad, los individuos se convierten en cómplices de un sistema que sacrifica la verdad en favor del poder. La llamada a la acción. En este capítulo, Zola hace un llamado a todos los ciudadanos para que no permitan que la mentira prevalezca, que no se dejen engañar por las versiones oficiales y que se levanten en defensa de la justicia. Para Zola, la lucha contra la mentira es, en última instancia, una lucha por la dignidad humana. Al final del capítulo, el autor expresa su firme convicción de que la verdad, aunque momentáneamente opacada, prevalecerá, ya que siempre encuentra su camino a la luz. Zola concluye este capítulo recordando la responsabilidad que cada individuo tiene de defender la verdad, especialmente cuando está siendo atacada por intereses poderosos. La crítica feroz que Zola hace al sistema judicial y a la prensa no solo se dirige hacia los actores del caso Dreyfus, sino que es un mensaje más amplio sobre el peligro de la mentira en la sociedad. Zola insta a sus lectores a ser vigilantes y a no permitir que las mentiras que corroen la justicia se conviertan en la norma. En la lucha entre la verdad y la mentira, es necesario posicionarse del lado de la verdad, sin importar el costo. Capítulo 10. La verdad se abre paso a través de la mentira. En este 10º capítulo de Yo acuso, Émile Zola da un paso decisivo en su denuncia, profundizando en la lucha implacable entre la verdad y la mentira que define el caso Dreyfus. Zola, con una prosa clara y contundente, explica que la manipulación de la verdad por parte de las autoridades no es una cuestión aislada, sino que es parte de un fenómeno más grande y mucho más peligroso, la corrupción sistémica que impregna las instituciones de la Tercera República Francesa. La manipulación del caso Dreyfus. Zola, al igual que en los capítulos anteriores, pone en evidencia cómo el caso Dreyfus fue manejado de manera completamente injusta, con el fin de proteger a quienes estaban en el poder. La manipulación de los hechos, el encubrimiento de pruebas clave y la constante fabricación de nuevas acusaciones forman la columna vertebral de este escándalo. Dreyfus, quien originalmente fue condenado por traición con base en un falso documento, sigue siendo objeto de una campaña de difamación que persiste, incluso cuando las pruebas en su defensa comienzan a emerger. Zola se enfoca en cómo las autoridades se han empeñado en mantener la mentira, incluso frente a las pruebas cada vez más evidentes de la inocencia de Dreyfus. La razón de esta obstinación es simple: las instituciones no quieren reconocer el error que cometieron, y mucho menos admitir que se encuentran involucradas en una conspiración para incriminar a un hombre inocente. Zola describe cómo, al mantenerse en esta postura, las autoridades no solo cometen una injusticia contra Dreyfus, sino que también erosionan la confianza del pueblo en el sistema judicial y en el propio gobierno. El testimonio de los inocentes. Una de las partes más emotivas de este capítulo es cuando Zola subraya los testimonios de aquellos que han sido testigos de la verdad, pero que, por diversas razones,
no se atreven a hablar abiertamente. El autor habla de los funcionarios y oficiales que, al conocer la falsedad de las acusaciones, se sienten impotentes ante el poder de la mentira. La lealtad al sistema, la obediencia ciega y el miedo a las represalias convierten a muchos en cómplices pasivos, que se niegan a actuar para corregir el error. Zola critica con dureza esta actitud de complicidad silenciosa, pues la pasividad de estos individuos permite que la mentira se perpetúe y que Dreyfus siga siendo víctima de una condena injusta. La falta de valentía moral por parte de aquellos que podrían, y deberían, actuar en favor de la verdad es uno de los elementos más corrosivos que Zola denuncia en este capítulo. La denuncia de Zola no solo se dirige a los responsables directos del caso, sino también a aquellos que, a sabiendas de la injusticia, se quedan callados, guardando silencio por miedo o por conveniencia. El peligro de la conformidad. En este capítulo, Zola aborda el concepto de conformidad, y cómo esta actitud puede ser tan peligrosa como la mentira misma. La conformidad social, la necesidad de mantener la apariencia de unidad y cohesión, ha llevado a muchos a aceptar la versión oficial, a pesar de las claras indicaciones de su falsedad. Zola compara esta situación con el funcionamiento de una máquina que, a pesar de estar fallando y de ser evidentemente defectuosa, sigue siendo utilizada por la simple razón de que es más fácil mantenerla que intentar repararla. El autor describe cómo la sociedad, en su conjunto, se ve atrapada en esta dinámica de conformidad, donde los intereses de la verdad se ven aplastados por la fuerza de la tradición, el miedo al cambio y el deseo de evitar el conflicto. Zola lamenta que, a pesar de los esfuerzos de los pocos que luchan por la justicia, la mayoría de la gente prefiera permanecer en la seguridad de la mentira, que desafiar lo establecido y apoyar la causa justa. El auge de la resistencia. A pesar de esta sombría realidad, Zola no se muestra completamente pesimista. A lo largo del capítulo, subraya el creciente número de personas que comienzan a cuestionar la versión oficial del caso Dreyfus y a apoyarlo. A medida que la verdad se filtra a través de los bordes de la mentira, más y más voces se alzan en favor de la justicia. Zola pone de manifiesto cómo la resistencia, aunque aún pequeña, está tomando fuerza. El autor hace un llamado a la solidaridad de aquellos que aún creen en la justicia, instándolos a unirse a la causa de Dreyfus. Sabe que no será una lucha fácil, pero tiene la firme convicción de que la verdad, aunque pueda ser reprimida por un tiempo, siempre encontrará su camino. Zola apela a la moralidad de los individuos, a su capacidad para reconocer la verdad, incluso cuando ésta está rodeada de falsas evidencias y prejuicios. La imposibilidad de ocultar la verdad. A medida que se acerca al final del capítulo, Zola expone la imposibilidad de ocultar la verdad por mucho tiempo. A pesar de todos los esfuerzos para silenciar la realidad, la verdad tiene una manera de filtrarse, de revelarse con el tiempo, aunque sea a través de las grietas de las mentiras construidas por los poderosos. Zola sostiene que la verdad tiene una fuerza invencible, que no puede ser reprimida indefinidamente, y que al final siempre prevalecerá. Este capítulo también refleja la creciente sensación de desesperación de los que luchan por la verdad. Zola nos recuerda que la historia está llena de momentos en los que la mentira triunfó temporalmente, pero que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. En este sentido, el capítulo se cierra con una nota de esperanza, aunque teñida de una profunda tristeza por todo el sufrimiento causado a lo largo del proceso. Este capítulo refuerza el mensaje central de Yo acuso. La lucha por la justicia es constante, ardua y llena de obstáculos, pero la verdad, aunque tarde, siempre prevalece. Zola no solo está defendiendo a Dreyfus, sino que está haciendo un llamado más amplio a todos los ciudadanos para que se mantengan vigilantes y no permitan que la mentira se apodere de la sociedad. En este sentido, el capítulo ofrece una reflexión profunda sobre la importancia de la integridad, el valor moral y la resistencia frente a la tiranía de la mentira. Capítulo 11. La farsa judicial y la conspiración del silencio. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola se adentra en uno de los aspectos más sombríos del caso Dreyfus, la manipulación del sistema judicial y la creación de una farsa en nombre de la justicia. Zola desentraña la trama de conspiración que se teje alrededor del caso, revelando cómo las fuerzas políticas y militares, con la complicidad de la prensa y algunos sectores de la sociedad, han trabajado incansablemente para mantener la mentira y evitar que la verdad salga a la luz. La corte marcial y la injusticia. Zola dedica gran parte de este capítulo a la descripción del proceso judicial en el caso Dreyfus. Al principio, presenta la corte marcial como un organismo encargado de impartir justicia, pero rápidamente destapa las irregularidades y vicios que lo afectan. El juicio,
En lugar de ser un espacio donde se busca la verdad, se convierte en un escenario donde la mentira es defendida con fiereza. Las pruebas en contra de Dreyfus son endebles y manipuladas, pero la Corte, en lugar de analizar los hechos con imparcialidad, se convierte en un instrumento para proteger a los responsables de la injusticia. El autor señala que los jueces no solo son incompetentes, sino también cómplices. Algunos de ellos, incapaces de reconocer su propio error, prefieren perpetuar la condena de un inocente antes que enfrentarse a la vergüenza de admitir que han fallado gravemente. Zola describe la corte marcial como un circo judicial, donde las evidencias claras de la inocencia de Dreyfus son desechadas sin siquiera ser consideradas. La justicia es reemplazada por una farsa, y la verdad es silenciada bajo el peso de una maquinaria judicial corrupta. El papel de la prensa en la manipulación. A lo largo del capítulo, Zola también se detiene a analizar el papel crucial que la prensa ha jugado en la creación de esta farsa judicial. Desde el principio, los medios de comunicación han respaldado de manera acrítica la versión oficial de los hechos, difamando a Dreyfus y asegurando que su culpabilidad era un hecho irrefutable. La prensa, en lugar de investigar la verdad, se convierte en una extensión de la maquinaria política que busca proteger a los verdaderos culpables. Zola critica la actitud de los periodistas que, en lugar de investigar y poner en evidencia los errores cometidos en el juicio, han optado por seguir el flujo de la mentira. La manipulación mediática, que ha estigmatizado a Dreyfus, ha sido un factor clave para que la opinión pública se mantuviera en la ignorancia, creyendo que la condena de un hombre era el acto correcto de justicia. El autor también señala que, aunque hay periodistas honestos que intentan exponer la verdad, son rápidamente silenciados o ignorados. Zola no solo ataca a aquellos que han difundido la mentira, sino también a aquellos que, al mantener su silencio o seguir el discurso dominante, contribuyen indirectamente a la perpetuación de la injusticia. La corrupción militar y la protección de los responsables. En este capítulo, Zola expone con mayor detalle la red de corrupción que existe dentro del ejército francés, cuyo objetivo es proteger a los oficiales responsables de la condena injusta de Dreyfus. A medida que se descubren nuevas pruebas de su inocencia, el ejército se ve obligado a recurrir a tácticas cada vez más desesperadas para ocultar la verdad y mantener intacta la imagen de la institución. Zola describe cómo los altos mandos del ejército, al verse acorralados por las evidencias, intentan desviar la atención hacia otros sospechosos y descalificar a aquellos que se atreven a cuestionar la versión oficial. El autor hace hincapié en cómo, en lugar de proteger a los inocentes, el sistema militar se ha convertido en una fuerza que apoya la impunidad, consolidando un sistema donde la corrupción es más fuerte que la justicia. El autor también critica la lealtad ciega de muchos oficiales, quienes prefieren proteger a sus compañeros y al sistema en el que han sido formados, antes que enfrentar la verdad. Zola señala que esta mentalidad ha creado una cultura de complicidad dentro de las Fuerzas Armadas, en la que la verdad y la justicia son vistas como amenazas al honor de la institución. La resistencia de los defensores de Dreyfus. A pesar de todo el aparato de manipulación, Zola destaca el valiente esfuerzo de aquellos que se han unido a la causa de Dreyfus y han luchado incansablemente por su liberación. Aunque el sistema judicial y la prensa están en contra, algunas personas en posiciones de poder y responsabilidad han decidido que la verdad debe prevalecer. Zola resalta la valentía de aquellos oficiales, periodistas y ciudadanos que han decidido no ceder ante la presión y han continuado luchando por la justicia, incluso cuando parecía que la causa era perdida. La creciente resistencia, aunque todavía pequeña frente a la maquinaria del Estado, va tomando fuerza a medida que más pruebas salen a la luz y la verdad se hace cada vez más irrefutable. La larga sombra de la injusticia. Al cerrar el capítulo, Zola reflexiona sobre el daño que la injusticia ha causado no solo a Dreyfus, sino también a la sociedad en su conjunto. La corrupción judicial y la manipulación de los hechos han erosionado la confianza del pueblo en las instituciones y han dejado una mancha indeleble en la reputación de Francia. Zola denuncia cómo este escándalo no solo ha afectado a una persona, sino que ha puesto en duda los valores fundamentales sobre los que se construye una nación. La injusticia cometida en el caso Dreyfus es un reflejo de la fragilidad del sistema democrático, que puede ser fácilmente manipulado por quienes tienen el poder. Zola advierte que la historia, si no se corrige, podría repetir los mismos errores, y por ello hace un llamado a la responsabilidad colectiva para no permitir que la mentira prevalezca. Este capítulo de Yo acuso se convierte en una denuncia directa y valiente contra la manipulación judicial y mediática, así como contra la corrupción que impregna las instituciones. Zola, al describir la farsa judicial y la conspiración que rodea el caso Dreyfus,
no solo se está defendiendo a un hombre inocente, sino que está luchando por la integridad de la justicia misma. A través de este análisis, Zola deja claro que, si no se combate la mentira, la democracia corre un serio peligro de sucumbir bajo el peso de la corrupción y la injusticia. Capítulo 12. El papel de la opinión pública y la movilización de la sociedad. En este capítulo, Zola se adentra en la influencia crucial que la opinión pública tiene sobre el curso del caso Dreyfus. La manipulación de las masas, la desinformación y la polarización social se convierten en los ejes alrededor de los cuales gira la lucha entre los defensores y los detractores de Dreyfus. Zola dedica este capítulo a explicar cómo las emociones, más que los hechos y las pruebas, han sido las que han determinado la suerte de un hombre que solo busca ser tratado con justicia. La construcción de la opinión pública. El autor pone de manifiesto cómo la opinión pública, lejos de basarse en hechos objetivos, ha sido modelada a través de la manipulación de los medios de comunicación y las autoridades. A través de discursos inflamatorios, las masas han sido instigadas a ver a Dreyfus no como un inocente víctima de un sistema corrupto, sino como un traidor peligroso para la patria. La prensa, que en lugar de buscar la verdad se ha sumado al coro de mentiras, ha ayudado a cimentar esta visión distorsionada en el imaginario colectivo. Zola revela cómo el caso de Dreyfus ha calado hondo en la sociedad, creando divisiones y confrontaciones. En lugar de unirse en busca de la verdad, el pueblo se ha visto empujado a tomar partido, sin importar si los hechos respaldan o no sus opiniones. La manipulación ha sido tal que, a pesar de las crecientes pruebas de la inocencia de Dreyfus, las masas han preferido aferrarse a la narrativa oficial, temerosas de enfrentar la realidad y de deshacer el daño ya hecho. El conflicto social. Nacionalismo vs. Justicia. Zola señala que una de las fuerzas más poderosas que alimenta la persecución de Dreyfus es el fervor nacionalista. Este sentimiento, a menudo exacerbado por líderes políticos y militares, ha provocado que muchos franceses, incapaces de ver más allá de la bandera y el honor nacional, consideren que la defensa de la verdad es una traición al patriotismo. El nacionalismo, en este sentido, se convierte en una máscara que oculta las verdaderas intenciones de quienes buscan salvar sus propios intereses y proteger a los culpables. Los defensores de Dreyfus, por otro lado, se enfrentan a la dura tarea de intentar separar la justicia del orgullo nacionalista. Zola destaca la dificultad que tienen aquellos que luchan por la verdad, al ser percibidos como traidores por parte de quienes, cegados por su amor a la nación, se niegan a ver la injusticia que se comete. En este capítulo, se percibe claramente cómo el conflicto no solo es judicial, sino también social. La lucha de Dreyfus se convierte en una metáfora de los desafíos que enfrenta una sociedad que no sabe cómo equilibrar sus valores patrióticos con su compromiso con la justicia y la verdad. El poder de la desinformación y la manipulación de las emociones. Zola dedica una parte importante de este capítulo a exponer cómo la desinformación y la manipulación emocional han sido utilizadas por el gobierno y los poderes fácticos para moldear la opinión pública a su favor. A través de titulares sensacionalistas y discursos apasionados, se ha construido una realidad paralela que ha desviado la atención de los verdaderos culpables. El autor denuncia cómo los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la creación de esta atmósfera de odio y paranoia. Las pruebas que demuestran la inocencia de Dreyfus se desestiman como información equivocada o propaganda. La manipulación de las emociones y el temor a la traición se convierten en las herramientas más eficaces para mantener a la sociedad en la ignorancia. Los defensores de la verdad y la resistencia de la sociedad civil. A pesar del dominio de la mentira, Zola resalta la valentía de aquellos que se han opuesto a la manipulación y han seguido luchando por la verdad. La sociedad civil, aunque fragmentada, comienza a movilizarse en defensa de Dreyfus. Un grupo de intelectuales, periodistas y ciudadanos decentes se alza para enfrentar la mentira, y poco a poco, la verdad comienza a abrirse paso, aunque con dificultad. Zola señala que la resistencia no ha sido fácil, pues el peso de la opinión pública, respaldada por los poderosos, se ha cernido sobre ellos. Sin embargo, aquellos que se han mantenido firmes en su defensa de la justicia se convierten en los verdaderos héroes de este capítulo. Su lucha por la verdad, a pesar de los costos personales y profesionales, es un ejemplo de integridad y coraje. La redefinición del patriotismo y la responsabilidad cívica. En su análisis de la opinión pública, Zola también reflexiona sobre el concepto de patriotismo. A lo largo de la obra, la definición de lo que significa ser un buen patriota se ve puesta a prueba.
Zola sostiene que el verdadero patriotismo no se encuentra en la defensa ciega de la nación sin importar los medios, sino en la búsqueda de la justicia y la verdad, incluso cuando éstas van en contra de la narrativa oficial. El autor nos invita a replantearnos lo que significa ser un buen ciudadano. Si el patriotismo es solo una fachada para encubrir la injusticia, ¿realmente estamos sirviendo a nuestra patria? Zola, a través de este capítulo, nos urge a no dejar de cuestionar y a no permitir que la masa manipulada se convierta en la voz del pueblo, sino a escuchar la voz de la razón y la moralidad. Este capítulo de Yo acuso expone la lucha de la sociedad frente a la manipulación mediática, el nacionalismo exacerbado y la presión de la opinión pública. Zola no solo denuncia las injusticias que se han cometido contra Dreyfus, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre el papel de cada individuo en la construcción de una sociedad más justa. La lucha por la verdad no es solo un desafío judicial, sino también una lucha cultural y moral que requiere de la valentía de aquellos dispuestos a enfrentar la mayoría y buscar la justicia por encima de todo. Capítulo 13. La indiferencia de la sociedad y la marcha hacia la condena final. En este capítulo, Zola profundiza en el desgarrador proceso en el que la verdad, a pesar de sus claras evidencias, sigue siendo ignorada y desplazada por la ceguera colectiva que ha cegado a la sociedad francesa. A través de este análisis, se revela la indiferencia que muchas personas, especialmente las clases altas y las instituciones poderosas, han mostrado ante los hechos indiscutibles que demuestran la inocencia de Dreyfus. La inercia de la sociedad ante la injusticia. Zola comienza reflexionando sobre la creciente indiferencia que reina entre aquellos que tienen el poder para cambiar el rumbo de la historia, pero que prefieren mirar hacia otro lado. La clase política, los jueces y los militares, sabedores de la injusticia que se comete, se han acomodado en la tranquilidad que les da la opresión de un hombre inocente. La verdad parece estar a la merced de una élite que, por miedo o conveniencia, prefiere mantener el statu quo. A través de las palabras de Zola, el lector percibe el dolor que siente el autor al ver cómo una sociedad que se considera avanzada y justa, no solo se niega a rectificar un error, sino que persiste en su empeño de condenar a un hombre que no solo es inocente, sino que se ha convertido en chivo expiatorio de un sistema corrupto y autoritario. La falta de acción frente a una clara injusticia revela una sociedad que, al igual que sus líderes, ha olvidado los valores fundamentales de equidad y compasión. La ceguera colectiva frente a la verdad. Zola dedica este capítulo a exponer cómo el peso de la mentira ha calado tan profundamente en las conciencias de la sociedad que nadie parece dispuesto a abrir los ojos a la verdad. La campaña de desprestigio contra Dreyfus ha sido tan efectiva que ha construido una realidad paralela donde la inocencia del capitán es puesta en duda constantemente. La desinformación, la manipulación de los medios y los falsos testimonios han sido instrumentos poderosos para perpetuar el error. Zola no duda en señalar que, al igual que muchos en la sociedad, las autoridades también se han vuelto cómplices de la injusticia por su pasividad. Los que debían ser los guardianes de la verdad y la justicia se convierten en los mayores obstáculos para lograr la redención de Dreyfus. Mientras tanto, el pueblo sigue dividido y manipulando su conciencia, temeroso de enfrentarse a las repercusiones de cuestionar una narrativa oficial que ha sido impuesta de manera sistemática. El poder del nacionalismo en la condena de Dreyfus. A medida que se avanza en el capítulo, Zola hace hincapié en el papel decisivo que juega el nacionalismo en la perpetuación de la condena de Dreyfus. La imagen del traidor a la patria, alimentada por los líderes políticos y militares, se utiliza como un arma para movilizar a la población en contra de él. La bandera y el honor de Francia se convierten en los pretextos que se utilizan para justificar la injusticia y el abuso de poder. Los opositores a Dreyfus, al igual que aquellos que se mantienen indiferentes ante su sufrimiento, están impulsados por un fervor nacionalista que no ve más allá del patriotismo ciego. Zola denuncia que este fervor se ha transformado en una defensa irracional del sistema, en el que la razón ha sido sustituida por un impulso emocional que prioriza la lealtad sin cuestionamiento sobre la verdad. La condena final y la desesperanza. En este punto de la obra, Zola aborda la inevitable condena de Dreyfus y la desesperanza que envuelve a aquellos que han luchado incansablemente por demostrar su inocencia. A pesar de las pruebas abrumadoras y las voces que se alzan en su defensa, la maquinaria del poder parece haber decidido el destino de Dreyfus, y el sistema judicial está dispuesto a pasar por encima de todo, incluso de la razón y la justicia, para mantener la fachada de su victoria. El autor pone de manifiesto cómo el caso Dreyfus ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de los problemas más profundos que aquejan a la sociedad francesa.
La corrupción, la manipulación del poder y el miedo a enfrentarse a las verdades incómodas se han aliado para asegurar la condena, independientemente de lo que diga la razón. Zola se lamenta de la incapacidad de los líderes franceses para reconocer su error y rectificar el daño que han hecho. El papel de los defensores y el fuego de la esperanza. Sin embargo, Zola no pierde la esperanza en aquellos que siguen luchando por la justicia. Aunque la condena parece inevitable, el autor da voz a los defensores de Dreyfus, quienes siguen comprometidos con la causa, a pesar de los obstáculos insuperables. A lo largo de las páginas de este capítulo, Zola resalta la valentía de aquellos que se niegan a rendirse ante el poder, y su lucha se convierte en un faro de esperanza para los que creen en la justicia. Este capítulo pone de manifiesto la indiferencia y la ceguera de una sociedad que, atrapada por el nacionalismo y el miedo, se ha apartado de la razón. Zola denuncia la falta de valentía para corregir los errores cometidos, al tiempo que rinde homenaje a los pocos que, a pesar de todo, siguen luchando por la verdad. A través de este análisis, el autor invita al lector a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia y el peligro que representa la pasividad de la sociedad ante las injusticias más evidentes. Capítulo 14. La manipulación del poder y la farsa judicial. En este capítulo, Émile Zola ofrece una crítica devastadora al sistema judicial francés y la manipulación del poder por parte de las élites que están dispuestas a sostener una mentira para proteger sus intereses. A través de la figura de Dreyfus, Zola destapa las contradicciones y la corrupción dentro de las instituciones que deberían velar por la justicia, y denuncia cómo la política y el militarismo han interferido gravemente en el curso de la ley. El juego de poder en la justicia. Zola inicia el capítulo con una reflexión sobre cómo el poder, tanto político como militar, ha intervenido en el juicio de Dreyfus desde el principio. La justicia, que debería ser imparcial y objetiva, ha sido corroída por intereses personales, partidistas y militares. La acusación de traición contra Dreyfus no tiene base en la realidad, pero las autoridades francesas, especialmente dentro del ejército, insisten en su culpabilidad para evitar enfrentar su propio fracaso. El autor señala cómo los hombres de poder han optado por eludir la verdad, a sabiendas de que la verdad podría hacerles perder el control y la influencia que ejercen sobre la nación. En lugar de investigar con honestidad y con el deseo de hacer justicia, prefieren seguir la línea que mejor les sirve, aunque ello implique condenar a un hombre inocente. El tribunal no está interesado en la verdad, sino en mantener la fachada de una victoria sobre el supuesto traidor, como una cuestión de prestigio y orgullo nacional. La falta de rigor en la investigación. Zola se adentra en los detalles de la investigación que se llevó a cabo durante el juicio de Dreyfus, dejando claro que las pruebas presentadas en su contra fueron manipuladas desde el principio. A pesar de que no existían evidencias sólidas que confirmaran su culpabilidad, el sistema judicial se basó en falsos testimonios y pruebas fabricadas para asegurar su condena. La condena de Dreyfus fue el resultado de un juicio marcado por la corrupción y el fraude, no de una investigación genuina. El autor devela que la mayoría de las pruebas que involucraban a Dreyfus en el caso de traición no tenían fundamento alguno y que, cuando algunos oficiales se dieron cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo, fueron silenciados o desplazados. Zola subraya que este tipo de prácticas no son excepcionales, sino que son el reflejo de un sistema que está podrido desde sus cimientos. Los poderosos se protegen mutuamente, y la justicia se convierte en un juego en el que los que no tienen poder son siempre los perdedores. La fabricación de culpables para salvar el honor militar. A medida que el capítulo avanza, Zola explica cómo la principal motivación detrás de la acusación de traición fue salvar el honor del ejército y de aquellos que habían cometido errores en la defensa nacional. Dreyfus se convierte en un chivo expiatorio para ocultar la ineptitud de sus superiores. En lugar de investigar a los verdaderos culpables de la filtración de información secreta, se recurre a la táctica más fácil: señalar a un individuo como el traidor, sin importar si la acusación es cierta o no. Este enfoque demuestra la gravedad de la corrupción que ha infiltrado las Fuerzas Armadas. La defensa del honor y la preservación del poder institucional se anteponen a la verdad y a la justicia. Zola critica fuertemente la actitud de aquellos que prefieren que se condene a un inocente con tal de evitar que se cuestionen las fallas del sistema, lo que refleja una total ausencia de integridad en las estructuras de poder. La destrucción de la verdad a través de la manipulación mediática. Zola también dedica una parte significativa del capítulo a la forma en que los medios de comunicación fueron utilizados como herramientas para difundir la mentira y consolidar la condena de Dreyfus. La prensa, al estar en gran parte controlada por intereses políticos y militares,
ayudó a crear una atmósfera de paranoia y odio hacia el capitán, demonizándolo y presentándolo como un enemigo de la nación. La campaña mediática fue tan exitosa que incluso muchas personas que, en principio, dudaban de su culpabilidad, terminaron convenciéndose de que la versión oficial era la correcta. A través de la manipulación de la opinión pública, los poderosos lograron sellar el destino de Dreyfus, no solo dentro del tribunal, sino también en la mente de millones de ciudadanos. La capacidad de los medios para distorsionar la verdad y crear una narrativa falsa es uno de los elementos más preocupantes que Zola señala en su obra, mostrando cómo una mentira colectiva puede prevalecer sobre los hechos reales cuando es alimentada por aquellos que detentan el poder. La resistencia de los defensores de Dreyfus. Sin embargo, a pesar de la manipulación de la justicia y los medios, Zola también destaca la valentía de aquellos que se atrevieron a desafiar el sistema y luchar por la libertad de Dreyfus. Aunque el caso parecía estar perdido desde el principio, y la condena de Dreyfus parecía inevitable, los defensores de su inocencia no se dejaron intimidar por la presión social ni por la campaña de difamación. Los que creían en la justicia y la verdad continuaron luchando con determinación, a pesar de los obstáculos insuperables que se les presentaban. La resistencia de estas personas, tanto dentro como fuera del juicio, sirve como un recordatorio de que, aunque el sistema sea corrupto y las probabilidades estén en contra, siempre hay espacio para la lucha por la verdad. Esta resistencia, aunque en principio solitaria, sería la semilla de un movimiento que llevaría finalmente a la justicia y a la revisión del caso. En este capítulo, Zola denuncia la farsa judicial que ha condenado a un hombre inocente, pero también rinde homenaje a aquellos que, contra viento y marea, han mantenido viva la esperanza de que la verdad prevalecerá. La manipulación del poder, el fraude judicial y la corrupción dentro de las instituciones son los enemigos de la justicia, y el autor nos invita a reflexionar sobre la necesidad de combatir estas injusticias, incluso cuando las fuerzas que las perpetúan parecen invencibles. Capítulo 15. El dilema de la injusticia y la responsabilidad individual. En este capítulo, Émile Zola continúa desentrañando la complejidad del caso Dreyfus, en el que la injusticia parece ser la norma y la verdad una víctima de la manipulación de los poderosos. A través de su aguda crítica al sistema judicial y a las instituciones, Zola lleva al lector a reflexionar sobre la responsabilidad individual en tiempos de corrupción generalizada y el papel de los testigos en un proceso donde la verdad se encuentra en peligro. La desconfianza en las instituciones. El autor profundiza en la creciente desconfianza que la sociedad comienza a sentir hacia las instituciones, en particular el ejército y el gobierno. A medida que las pruebas de la inocencia de Dreyfus se acumulan, se hace evidente que el caso se ha convertido en un circo mediático y político. Los responsables de la condena no desean rectificar su error, pues esto significaría admitir la incompetencia y la corrupción dentro de sus propios rangos. Aquí, Zola señala un problema crucial en las sociedades contemporáneas. Cuando los pilares que sustentan el orden social pierden credibilidad, el desmoronamiento de la justicia es solo una cuestión de tiempo. A través de los testimonios de aquellos que han tenido la valentía de poner en duda la versión oficial, Zola subraya el silencio o la complicidad de aquellos que prefieren la estabilidad de un sistema corrupto antes que el reconocimiento de la verdad. Esta crítica no solo se refiere al caso Dreyfus, sino que invita a una reflexión más amplia sobre la moralidad de las instituciones que protegen sus propios intereses a costa de la justicia. El papel de los testigos y la complicidad en el engaño. En este capítulo, Zola también pone énfasis en el papel crucial que desempeñan los testigos en la construcción de la verdad en un juicio. Sin embargo, al igual que en el juicio de Dreyfus, muchos de estos testigos se ven presionados a no revelar la verdad o incluso a dar testimonio falso. El miedo a las represalias, el deseo de proteger su propio bienestar, o en algunos casos, la simple indiferencia ante el sufrimiento de los demás, son fuerzas que operan en contra de la justicia. La complicidad de aquellos que podrían haber hablado y evitado una condena injusta refleja una falla moral profunda que no solo recae sobre quienes lideran el caso, sino también sobre quienes, al no actuar, perpetúan el engaño. Zola desafía al lector a cuestionar el valor de la verdad cuando se enfrenta a intereses tan arraigados y poderosos. ¿Qué responsabilidad tiene un testigo que, pudiendo salvar a un inocente, opta por guardar silencio? Este dilema moral es uno de los puntos más importantes del capítulo, ya que no se limita al caso Dreyfus, sino que plantea una cuestión universal sobre la naturaleza humana y su tendencia a protegerse ante el costo de la verdad. La larga sombra de la mentira institucionalizada. Zola, a lo largo de este capítulo,
dedica una sección importante a la exploración de las consecuencias de vivir en una sociedad donde las mentiras son institucionalizadas. Las estructuras de poder, que en teoría deberían ser imparciales y justas, se convierten en agentes de la opresión. El caso Dreyfus es el reflejo de cómo una mentira oficial puede devastar la vida de un ser humano, pero también de cómo esta mentira puede infectar toda la sociedad, haciendo que se cuestione la integridad de la justicia misma. Aquí, Zola denuncia la moral flexible de los responsables de las injusticias, que son capaces de seguir perpetuando una mentira para evitar la vergüenza pública. En lugar de actuar con rectitud, prefieren seguir con el engaño, incluso cuando éste lleva a la destrucción de la vida de un hombre y a la erosión de los valores fundamentales de la sociedad. El autor deja en claro que, cuando las mentiras son aceptadas y mantenidas por las instituciones, la sociedad misma pierde su rumbo y se aleja de la justicia. El heroísmo de los defensores de la verdad. Sin embargo, a pesar de la abrumadora fuerza de la mentira institucionalizada, Zola destaca el valor de aquellos que luchan por la verdad, incluso en medio de una sociedad que parece haber perdido su capacidad de escucharla. A través de los defensores de Dreyfus, que se atreven a desafiar el sistema corrupto, Zola resalta lo que significa ser un verdadero héroe en tiempos de oscuridad. Estos hombres y mujeres, a pesar de ser desbordados por la maquinaria del poder, continúan luchando incansablemente por lo que es justo. Zola nos recuerda que el valor de la resistencia, aunque en ocasiones sea en solitario, es fundamental para que una sociedad pueda despertar de su letargo. No se trata de luchar contra el sistema solo por el deseo de vencer, sino porque, al hacer frente a la mentira, se está preservando la dignidad de la humanidad misma. En este sentido, el autor muestra que la verdadera lucha por la justicia no es solo externa, sino interna, un conflicto moral que debe librarse dentro de cada individuo que tenga la capacidad de resistir la opresión. La dicotomía entre justicia y venganza. Este capítulo también introduce una reflexión profunda sobre el concepto de justicia y cómo puede ser distorsionada en un contexto de abuso de poder. Zola distingue entre justicia y venganza, un tema que será crucial a lo largo de toda la obra. La justicia, en su verdadera forma, busca la reparación del daño y el restablecimiento del equilibrio. En cambio, la venganza está impulsada por el deseo de castigar y destruir. El autor advierte que cuando la justicia se mezcla con el deseo de venganza, se corre el riesgo de deshumanizar a todos los involucrados, y el proceso deja de ser un acto de equidad para convertirse en una guerra sucia donde la víctima, como en el caso de Dreyfus, se convierte en chivo expiatorio de las pasiones humanas. En este capítulo, Zola nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada uno tiene en los procesos de justicia. No basta con esperar que las instituciones actúen correctamente, la verdad y la justicia dependen de la valentía de las personas comunes, de los testigos que se atreven a desafiar el poder y de aquellos dispuestos a luchar por lo que es justo, incluso cuando las fuerzas en su contra parecen invencibles. Capítulo 16. La miseria de la condena y el desprecio de la verdad. En este capítulo de Yo acuso, Zola se adentra profundamente en las consecuencias de una condena injusta, donde la vida de un hombre es destruida bajo el peso de la mentira y la traición. El caso de Alfred Dreyfus se convierte en el símbolo de una tragedia mucho mayor, la corrupción de las instituciones que deberían garantizar la justicia. El autor invita al lector a reflexionar sobre los límites de la lealtad ciega y el precio que se paga cuando la verdad es sometida al poder. La tragedia humana de Dreyfus. Zola comienza el capítulo haciendo una descripción conmovedora de las condiciones en las que Dreyfus ha sido mantenido tras su condena. A lo largo de su obra, Dreyfus ha sido convertido en el chivo expiatorio de un sistema corrupto, y su vida ha sido reducida a una mera lucha por sobrevivir en condiciones que parecen inhumanas. Zola enfatiza la inclemencia de una condena que no solo destruye la vida de Dreyfus, sino que también lo hace de una manera que refleja la miseria de un sistema que prioriza el poder sobre la verdad. El autor no se limita a hablar de la injusticia que padece Dreyfus, se extiende a las repercusiones emocionales y psicológicas que enfrenta el hombre condenado. La tortura psicológica que sufre es, para Zola, una de las formas más sutiles pero devastadoras de la opresión. No es solo su cuerpo el que está siendo castigado, sino su mente y su alma, que se ven atrapadas en una mentira que, en lugar de disiparse, se vuelve más fuerte con cada día que pasa. Zola muestra que la condena no es solo un hecho legal, es una condena que afecta a la familia, a los amigos y a la sociedad misma. La verdad, que se ha visto aplastada por intereses políticos y militares, permanece oculta en la sombra, mientras que las consecuencias de esta ocultación se sienten en cada rincón de la vida de los involucrados. Dreyfus no es solo una víctima de un sistema injusto,
sino también de la indiferencia social que permite que las mentiras persistan y se multipliquen. El desprecio por la verdad. A medida que Zola profundiza en el caso, denuncia con vehemencia el desprecio por la verdad demostrado por aquellos que tienen el poder. La justicia se convierte en una cuestión de conveniencia política, y no de búsqueda de la equidad. El caso de Dreyfus, lejos de ser un simple error judicial, es un ejemplo claro de cómo la verdad es manipulada y distorsionada para proteger los intereses de los poderosos. En este capítulo, Zola pone en evidencia la complicidad de la élite que sostiene el sistema judicial y militar, y cómo estos actores, al perpetuar una mentira, no solo están dañando a un hombre, sino que están corroyendo la propia esencia de la sociedad. La verdad se convierte en un objeto de desdén, un bien que se descarta en favor de la preservación del poder y el control. Zola enfrenta al lector con la dura realidad de que, cuando la verdad se convierte en un enemigo del poder, el sistema se vuelve disfuncional y se aleja completamente de su propósito original de justicia. La farsa de la justicia militar. Zola continúa con una feroz crítica al sistema militar que ha llevado a cabo esta injusticia. A través de sus observaciones, el autor revela cómo las estructuras militares no están diseñadas para la búsqueda de la verdad, sino para la protección de su propio prestigio. El juicio de Dreyfus se convierte en una farsa, en la que la mentira se enreda con la traición y la corrupción. Aquellos encargados de impartir justicia no buscan en ningún momento la verdad, sino más bien asegurar que su reputación y sus intereses estén por encima de todo. Zola describe con agudeza cómo el sistema judicial militar permite que la falsedad se convierta en la norma, y la verdad, en una excepción que no se tolera. Esta farsa judicial, según Zola, es el resultado de un sistema que no está dispuesto a admitir sus errores, y que, en lugar de buscar la verdad, prefiere mantener una mentira en pie para proteger a los culpables. Este capítulo presenta un cuadro sombrío de la institución militar como un ente cerrado, donde la lealtad ciega y la obediencia son más importantes que la integridad y la justicia. Zola no escatima en describir la arrogancia de los líderes militares, que prefieren ser vistos como infalibles antes que reconocer la magnitud del error cometido. La reacción social y la inmoralidad colectiva. Zola también aborda la respuesta de la sociedad ante la injusticia de Dreyfus. A medida que las pruebas de su inocencia se acumulan, muchos se niegan a aceptar la verdad, ya sea por ignorancia o por miedo. Zola denuncia la actitud de aquellos que prefieren ignorar la verdad por temor a desafiar un sistema que, aunque corrupto, les ha proporcionado estabilidad y seguridad. La indiferencia y la falta de acción ante la injusticia se convierten en un acto de complicidad. La sociedad, según Zola, se encuentra atrapada en un ciclo de moralidad selectiva, donde lo que es conveniente para los poderosos es aceptado, mientras que la verdad es ignorada o rechazada. La pasividad colectiva se muestra como una forma de inmoralidad, una enfermedad social que permite que las injusticias continúen. El desenlace de la condena injusta. Al final de este capítulo, Zola plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente responsable de la condena injusta de Dreyfus? La respuesta no está únicamente en los agentes del sistema judicial o los militares que cometieron el error, sino en una sociedad que, al ser indiferente, ha permitido que la injusticia prevalezca. La condena de Dreyfus es, en última instancia, una condena colectiva, un reflejo de la moralidad de la sociedad que, al no actuar, ha sido cómplice de la mentira. Zola termina este capítulo reafirmando su compromiso con la lucha por la verdad y la justicia. Aunque Dreyfus sigue siendo una víctima de la mentira, el autor señala que la sociedad aún tiene la capacidad de redimirse, siempre y cuando sea capaz de enfrentarse a la realidad y rectificar sus errores. La verdad, aunque acorralada y silenciada por el poder, sigue siendo una fuerza que no puede ser derrotada a largo plazo. Capítulo 17. La farsa de la justicia militar y la defensa de la verdad. En este capítulo de Yo acuso, Émile Zola pone de manifiesto el alcance del daño que el sistema judicial y militar ha causado al caso de Alfred Dreyfus, un hombre cuya vida fue destruida por la falsa acusación de traición. A través de una crítica penetrante, Zola examina las fallas y corrupciones de la justicia militar, revelando cómo el sistema, lejos de proteger la verdad, ha fomentado la perpetuación de la mentira y el abuso de poder. La defensa de un hombre inocente. Zola comienza el capítulo defendiendo nuevamente la inocencia de Dreyfus, al tiempo que denuncia la farsa judicial que lo ha condenado. A medida que las pruebas de su inocencia se vuelven irrefutables, el autor se ve obligado a exponer la verdadera naturaleza del juicio que se llevó a cabo. La acusación contra Dreyfus fue construida sobre falsas pruebas,
y el proceso judicial en su contra estuvo marcado por la manipulación y el encubrimiento de aquellos que temían que la verdad saliera a la luz. En lugar de encontrar justicia, Dreyfus fue sometido a un juicio parcial, donde la presunción de inocencia fue ignorada y la verdad quedó sepultada bajo una montaña de mentiras. Zola denuncia la iniquidad del sistema militar, que se ha dedicado a proteger a los responsables de la acusación errónea, más que a encontrar al verdadero culpable de la traición. Zola hace un llamado a la reflexión, cuestionando cómo un sistema judicial puede permitir que un hombre inocente sea condenado cuando las pruebas demuestran su inocencia. ¿Cómo es posible que la justicia haya sido tergiversada de tal manera? Zola no solo se preocupa por la vida de Dreyfus, sino por la salud de la sociedad misma, que se ve amenazada por un sistema corrupto que no está dispuesto a rectificar sus errores. El poder de la institución militar. Una de las críticas más aceradas de Zola es hacia la arrogancia y el poder desmesurado de la institución militar. Para los oficiales y los líderes militares, la verdad se convierte en una amenaza que debe ser eliminada para proteger su autoridad. A través de este sistema, la mentira se perpetúa, y la justicia se convierte en una herramienta al servicio de los intereses de aquellos que están en el poder. Zola denuncia cómo la institución militar ha fallado en su deber fundamental de buscar la verdad. En lugar de ser un ente imparcial, la justicia militar se ha convertido en un instrumento de control, diseñado para ocultar los errores y mantener el statu quo. En lugar de servir al pueblo, la institución se ha vuelto una fuerza opresiva que no solo destruye a individuos como Dreyfus, sino que también socava los principios de justicia y equidad en la sociedad. Este capítulo es una crítica feroz a la insostenible idea de que las instituciones deben ser protegidas a toda costa, incluso a expensas de la verdad y la justicia. Zola hace énfasis en que una sociedad que permite este tipo de injusticias no puede llamarse justa, y mucho menos democrática. El autor pone en evidencia cómo la lealtad ciega a las instituciones militares es, en muchos casos, el mayor enemigo de la justicia misma. La manipulación de la opinión pública. Zola también aborda la manipulación de la opinión pública por parte de aquellos que están en el poder. A medida que el caso de Dreyfus se desarrolla, la maquinaria mediática y política se pone en marcha para asegurar que la verdad nunca llegue a la luz. Los responsables de la injusticia se aprovechan de la desinformación, creando una narrativa falsa en la que Dreyfus es culpable, sin importar cuán sólidos sean los argumentos que demuestran su inocencia. Zola señala que una parte significativa del daño causado a Dreyfus proviene de la manera en que la sociedad fue engañada. La propaganda y la manipulación de la información se convierten en herramientas esenciales para mantener la mentira. Mientras el sistema judicial se niega a corregir su error, la opinión pública se ve arrastrada por una serie de mentiras y medias verdades, que terminan reforzando la condena del inocente. En este sentido, Zola también reflexiona sobre el poder de los medios de comunicación y cómo, cuando están bajo el control de intereses poderosos, pueden ser utilizados para crear narrativas que favorezcan a los culpables y desacrediten a los inocentes. La lucha por la verdad, entonces, no solo se libra en los tribunales, sino también en las mentes de los ciudadanos, quienes deben ser capaces de discernir la verdad entre las mentiras que se les presentan. La decadencia moral del sistema judicial. El autor también aborda el costo moral que la condena injusta de Dreyfus tiene sobre el sistema judicial y la sociedad en general. A medida que las pruebas de su inocencia se acumulan, el sistema judicial no solo ignora la verdad, sino que se convierte en cómplice de un crimen aún mayor, la destrucción de un hombre inocente. Zola se enfurece con la indiferencia de aquellos que, en lugar de admitir el error y reparar la injusticia, prefieren proteger a los responsables de la condena. El sistema judicial se encuentra atrapado en un círculo vicioso de negación, donde la verdad se convierte en un enemigo mortal. La falta de acción y el desdén por la justicia hacen que el sistema judicial pierda su legitimidad y su moralidad, lo que deja una cicatriz profunda en la confianza pública. El llamado a la verdad y la justicia. Zola termina este capítulo con una poderosa declaración sobre la importancia de la verdad y la justicia. Aunque el sistema militar y judicial han fallado, el autor recuerda a los lectores que la verdad, aunque haya sido oculta por un tiempo, siempre encontrará su camino hacia la luz. La justicia, por más que se haya desvirtuado, aún tiene el poder de restaurarse si la sociedad tiene la valentía de enfrentarse a la mentira. En un momento en que la verdad es atacada desde todos los frentes, Zola nos insta a no quedarnos callados. La lucha por la justicia es un esfuerzo colectivo que requiere valentía y resistencia, pero es la única manera en que la sociedad puede avanzar hacia un futuro en el que la justicia y la verdad prevalezcan sobre la mentira y la opresión.
Capítulo 18. La comedia de la injusticia y la necesidad de la responsabilidad. En el capítulo 18 de Yo acuso, Émile Zola profundiza en la perpetuación de la injusticia en el caso de Alfred Dreyfus, poniendo de manifiesto cómo las instituciones, en lugar de buscar la verdad, se han convertido en cómplices de una comedia trágica que destruye vidas. A lo largo de este análisis, Zola reflexiona sobre la responsabilidad moral y ética de aquellos que, al ser testigos de la injusticia, deciden mirar hacia otro lado, o peor aún, contribuir a la perpetuación del error. El sistema judicial como comedia trágica. Zola comienza este capítulo describiendo el juicio y las manipulaciones legales como una comedia de errores, donde la realidad es distorsionada por la voluntad de mantener el statu quo. El proceso judicial, en lugar de ser un espacio de verdad, se convierte en una parodia donde la justicia es tratada como un juego. La manipulación de la evidencia, las falsas acusaciones y las presiones sociales juegan un papel fundamental en esta farsa, donde Dreyfus, el acusado, es tratado como un chivo expiatorio sin ninguna base para su condena. Zola destaca la grotesca ironía de cómo los mismos responsables de la acusación se convierten en defensores de su mentira, mientras el sistema judicial se deja arrastrar por la farsa. Este capítulo pone en evidencia cómo la verdad se ve distorsionada por intereses superiores, y cómo aquellos que se ven atrapados en la red de la mentira luchan no solo contra un sistema injusto, sino contra la inercia de una sociedad que prefiere no ver la verdad. La responsabilidad moral de los individuos. A medida que Zola avanza en su argumentación, destaca un punto crucial: la responsabilidad moral de aquellos que forman parte del proceso judicial. A lo largo del caso, Zola subraya cómo los oficiales, jueces y abogados tienen el deber ético de buscar la verdad, pero la mayoría se ve atrapada en el deseo de proteger la reputación de las instituciones, y en muchos casos, de salvar su propio honor. Este egoísmo institucional es lo que perpetúa la injusticia, ya que los responsables, al temer por su posición y prestigio, prefieren cerrar los ojos ante las pruebas de la inocencia de Dreyfus. Zola realiza una crítica punzante a la falta de valentía moral que se presenta en los personajes de este drama. Si bien algunos reconocen la injusticia que se está cometiendo, la mayoría no actúa con la determinación necesaria para cambiar el curso de los acontecimientos. La pasividad, la conformidad y el miedo son los grandes enemigos de la justicia en este contexto, y Zola señala que el único camino hacia la rectificación de los errores radica en la valentía de aquellos que tienen el poder de cambiar las cosas. La ignorancia colectiva y el silencio cómplice. En este capítulo, Zola también aborda el papel de la sociedad en la perpetuación de la injusticia. La ignorancia colectiva y el silencio cómplice de aquellos que prefieren no involucrarse son aspectos fundamentales que permiten que el caso de Dreyfus avance sin oposición. En lugar de cuestionar el sistema y exigir justicia, la sociedad se deja arrastrar por el curso de los acontecimientos, favoreciendo la conveniencia de no tocar temas que puedan desestabilizar el orden establecido. Este fenómeno de ignorancia voluntaria es un tema recurrente en la obra de Zola, que lo considera una de las principales fuentes de la corrupción dentro de las instituciones. El autor pone en evidencia cómo las instituciones, al carecer de un mecanismo de autocorrección, se convierten en círculos viciosos que no hacen más que acumular y agravar las injusticias a lo largo del tiempo. Zola advierte que esta ignorancia colectiva no es solo un problema para la víctima individual, sino que tiene consecuencias graves para toda la sociedad, que pierde su capacidad para discernir la verdad y la justicia. El sistema militar y la necesidad de reformas. Zola también dedica una sección del capítulo a cuestionar el sistema militar y su relación con la justicia. La impunidad con la que los oficiales militares han operado, siempre protegidos por sus superiores, es un ejemplo de cómo el poder institucional puede corromper la verdad. Zola, con su característico estilo incisivo, explica cómo el sistema militar se ha convertido en un órgano que no busca el bienestar de la nación, sino que actúa como un conjunto autónomo, regido por sus propias reglas y, en muchos casos, en detrimento de los principios fundamentales de justicia. El autor subraya que, si se permite que el sistema militar continúe con estas prácticas, se estará perpetuando la injusticia y la opresión. Para Zola, la única manera de asegurar que casos como el de Dreyfus no se repitan es a través de una reforma profunda del sistema militar y judicial, que permita la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos. La verdad como fuerza transformadora. Zola concluye el capítulo con una reflexión sobre el poder de la verdad. Aunque el camino hacia la justicia para Dreyfus ha sido largo y lleno de obstáculos, el autor deja claro que la verdad, aunque aparentemente oculta por las mentiras y las corrupciones de las instituciones, tiene el poder de transformar la sociedad.
Para Zola, la verdad no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que puede cambiar el rumbo de la historia, y a pesar de los intentos de los poderosos por ocultarla, siempre encontrará una manera de salir a la luz. Zola cierra este capítulo con un llamado a la acción para aquellos que tienen el poder de luchar por la verdad, instándolos a no ceder ante la injusticia, a no ser cómplices del silencio y la indiferencia. La responsabilidad de cada individuo, especialmente aquellos con poder, es clave para restaurar la justicia y asegurar que el sistema judicial recupere su legitimidad y moralidad. Capítulo 19. La exposición de la mentira institucional y el eco de la injusticia. En el capítulo 19 de Yo acuso, Émile Zola intensifica su denuncia, presentando las mentiras sistemáticas que se han tejido alrededor del caso de Alfred Dreyfus. Aquí, Zola se adentra en el corazón de la conspiración que ha sido orquestada por las altas esferas del poder y expone cómo la mentira institucionalizada se ha convertido en un mecanismo de control, bajo el cual Dreyfus no solo ha sido condenado injustamente, sino que su destino ha sido manipulado en aras de mantener el prestigio y la imagen de una institución incapaz de reconocer sus propios errores. El desmantelamiento de las falsas acusaciones. Zola comienza este capítulo desmantelando las falsas acusaciones que han sido presentadas como pruebas en el caso de Dreyfus. En lugar de abordar la verdad de los hechos, las autoridades militares y judiciales han optado por fabricar pruebas, ocultar testimonios y manipular el curso del proceso judicial. Zola hace un análisis meticuloso de las pruebas utilizadas para incriminar a Dreyfus, demostrando cómo cada una de ellas carece de fundamento y ha sido cuidadosamente orquestada para llevar a cabo una condena que, en realidad, no tiene base en la realidad. A través de un lenguaje preciso y contundente, Zola subraya cómo la institución militar se ha convertido en un entramado de mentiras, donde la verdad ha sido sistemáticamente manipulada para proteger a aquellos que no desean perder el control sobre el destino de Dreyfus. En este sentido, el autor pone en evidencia cómo, al insistir en la falsedad, los responsables de esta conspiración se han vuelto cómplices de una injusticia que podría haber sido evitada si se hubiera buscado la verdad desde el principio. La responsabilidad de los testigos y la desviación moral de las instituciones. Zola avanza en su crítica señalando la responsabilidad de los testigos y las figuras clave dentro del proceso. A través de un análisis detallado, el autor destaca cómo algunos de los testigos que podrían haber aportado información relevante han sido presionados o sobornados para que no hablen, mientras que otros han sido utilizados como piezas de un ajedrez judicial donde la justicia es lo último que se busca. Zola pone de manifiesto cómo la corrupción moral y ética de las instituciones ha creado un círculo vicioso en el que la verdad se convierte en un concepto relativo, manejado por quienes tienen el poder de decidir sobre el destino de las personas. Este capítulo es un contundente recordatorio de que la justicia no solo depende de los hechos, sino también de la voluntad de los hombres de actuar conforme a principios rectos y honestos. La desviación moral de aquellos que, siendo conscientes de la injusticia, eligen no enfrentarse a ella, crea un vacío que impide que el sistema judicial recupere su integridad. El juego peligroso de la política y el nacionalismo. Otro aspecto crucial que Zola aborda en este capítulo es la influencia de la política y el nacionalismo en el caso de Dreyfus. Para muchos, la defensa de Dreyfus se ha convertido en un tema de orgullo nacionalista, y en lugar de centrarse en la justicia, se han sumido en una lucha política por la honra de las instituciones. Zola muestra cómo, bajo el pretexto de preservar la reputación nacional, se ha permitido que una persona inocente sea condenada, ignorando las pruebas y la verdad en favor de un mito que se ha ido construyendo alrededor de la figura del enemigo de la nación. Zola expone cómo las presiones externas, como las expectativas políticas y la propaganda patriótica, han influido directamente en la gestión del caso. El autor no solo denuncia la injusticia que se comete contra Dreyfus, sino también el daño que este proceso está causando a la moral colectiva, al sacrificarse la justicia en nombre de una idea de nación que se construye sobre mentiras y manipulaciones. La larga sombra de la injusticia. Un clamor por la verdad. En este capítulo, Zola lanza un poderoso clamor por la verdad y la justicia, insistiendo en que la mentira no puede prevalecer indefinidamente. La sombra de la injusticia que se extiende sobre Dreyfus no solo afecta al individuo, sino a toda la nación. Zola señala cómo la perpetuación de esta mentira está socavando las bases de la confianza en las instituciones, y subraya que solo cuando la verdad sea expuesta será posible restaurar la justicia y la legitimidad del sistema judicial. Zola hace un llamado directo a aquellos que se encuentran en el poder, instándolos a que no se dejen seducir por el miedo ni por las presiones políticas, sino que actúen con coraje y responsabilidad. La lucha por la justicia, según el autor,
no es solo una cuestión personal, sino una necesidad colectiva para restaurar el honor de una nación y recuperar la fe en las instituciones. La fuerza de la verdad como factor de cambio. Zola termina este capítulo con una reflexión profunda sobre el poder de la verdad. A pesar de todas las mentiras y manipulaciones que han marcado el caso de Dreyfus, el autor se muestra optimista respecto al futuro, convencido de que la verdad, aunque pueda estar oculta momentáneamente, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esta certeza en la fuerza de la verdad es lo que alimenta su lucha, y es el principio que lo impulsa a continuar la denuncia contra la injusticia que afecta a Dreyfus. Para Zola, la verdad es más que un concepto abstracto. Es una fuerza transformadora que tiene el poder de redimir a los inocentes y devolver el equilibrio a las instituciones. Su mensaje es claro: solo a través de la verdad y la justicia se podrá sanar el daño causado por las mentiras y la corrupción. Capítulo 20. La esperanza en la justicia y el futuro de la nación. En el último capítulo de Yo acuso, Émile Zola presenta un tono de esperanza renovada, aunque de manera cautelosa, en cuanto al destino de Alfred Dreyfus y el futuro de la justicia en Francia. Aquí, Zola hace un llamado a la acción para aquellos que aún puedan influir en la rectificación de este monumental error judicial. El autor sigue insistiendo en que la verdad debe prevalecer sobre las fuerzas oscuras que han mantenido la mentira por tanto tiempo. La fuerza del testimonio y la larga batalla por la verdad. Zola, con su característico estilo directo y apasionado, cierra su argumentación recordando que, a lo largo de todo el proceso, no ha hecho más que transmitir lo que considera su deber moral: ser un testigo de la verdad. Para él, el valor del testimonio es un pilar fundamental para la justicia, pues es la forma de contrarrestar las mentiras que los poderosos han intentado silenciar. Zola reafirma su convicción de que la verdad, por muy oculta que esté, finalmente prevalecerá, y este acto de revelación se convierte en un acto de resistencia frente a la opresión de un sistema que se ha visto dispuesto a sacrificar a un inocente en su afán de proteger su propia imagen. En este capítulo, Zola también hace una reflexión acerca de las lecciones que la nación francesa debe aprender de este episodio. La sociedad, según Zola, debe estar atenta a los mecanismos de poder que intentan ocultar la verdad y manipular los hechos en su propio beneficio. La lucha por la justicia es, para él, una lucha constante contra las sombras del autoritarismo y el engaño institucionalizado. El futuro de Dreyfus y la confianza en la justicia. Zola no pierde la esperanza de que Dreyfus obtenga finalmente justicia. A lo largo del libro, ha sido claro en su postura, señalando la injusticia en cada detalle del proceso, y en este último capítulo, reafirma su confianza en que, tarde o temprano, el injusto juicio será rectificado. La absolución de Dreyfus no solo significará un triunfo para él, sino una victoria para la justicia en su conjunto. Zola ve en este proceso una oportunidad para que la sociedad redescubra los principios fundamentales sobre los que se debe construir la confianza en las instituciones. A medida que el capítulo avanza, Zola también lanza un mensaje claro: la verdadera justicia no solo es la que se obtiene para un individuo, sino la que se extiende a toda la sociedad. Solo una vez que Dreyfus sea exonerado, y que se reconozca públicamente la injusticia cometida, Francia podrá sanar las heridas provocadas por este caso. La restauración de la justicia es, en última instancia, la restauración de la integridad de una nación. La larga lucha por la verdad y la responsabilidad colectiva. Con una conclusión cargada de emoción y determinación, Zola termina Yo acuso reafirmando su convicción de que la verdad es un derecho y un deber, que debe ser defendido por todos, no solo por aquellos que son directamente afectados. Zola ve en la justicia no solo un objetivo para el individuo, sino una misión colectiva que puede renovar la moral de una nación entera. Él mismo se posiciona como un ejemplo de cómo la lucha por la verdad debe ser una tarea constante, incluso cuando las sombras de la corrupción parecen oscurecer el panorama. Zola concluye con la firme creencia de que, al final, la justicia prevalecerá, y que los responsables de la injusticia de Dreyfus deberán rendir cuentas por su actuación.